Yo creo que la idea es que esto no sea un podcast, sino que sea una masterclass. ¿Por qué narices la gente no hace testamentos? Y como tantas veces en la vida, la gente parece que evita los problemas y lo que hacen es agrandarlos precisamente por no enfrentarte a ellos, ¿no? Porque la herencia no solamente es la tramitación de la documentación, sino también la planificación fiscal de toda la operación de la herencia. ¿Qué es mejor? Si hubiera estado escrito como pareja de hecho o se hubieran casado, en lugar de 495.000 hubieran pagado 4.000 o 5.000 euros. Deberes, hacer un testamento. Tengo novia, tengo pareja, o hago testamento, no le queda nada. Mira, es que no nos llevamos bien. Es que este no quiere firmar, ya tienes el problema montado. ¿Se puede negar a un heredero a aceptar la herencia? La tenía puesta como tal. Se puede negar a aceptar la herencia, efectivamente, es un derecho que tiene, pero si te has anticipado a todo eso y lo has puesto por testamento, nombras a un contador partidor que se ocupa de repartir la herencia o cumplir tu testamento, aunque uno no quiera firmar. Siempre y cuando ese derecho no impida al resto también hacer uso de la casa, porque tu derecho no puede excluir el derecho del resto. Mis padres han fallecido y tenían un aval con mi hermano, un aval a mi hermano, yo asumo la responsabilidad en el caso de que mi hermano no pague. Heredar en España es caro. Había hipotecas inversas, embargos. Me he ido a 2 abogados y me han dicho que renuncie a la herencia. Después de un año y pico de trabajo, el cliente terminó con un neto de 200.000 euros. Sí que fiscalmente es muy interesante plantearte la comunidad autónoma, tanto en la sucesión como en las donaciones. ¿Cómo se hereda una empresa? Evidentemente, la actividad económica, si cumple el resto de requisitos, me permite heredar una empresa prácticamente gratis. Como tú tienes más patrimonio que yo, pagarás más impuestos que yo, aunque heredemos exactamente lo mismo. Buena pregunta, ¿eh? Bienvenidos a Levers, nuevo podcast que vamos a hacer con David Jiménez. Levers es el podcast de Jaime Gil, es un podcast en el que vamos a elevarnos y vamos a apalancarnos en el conocimiento de David, que es un especialista en herencias. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Levers. Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación, estoy aquí encantadísimo de estar contigo y con tu audiencia, así que vamos a darle caña. No vamos a perder ni un minuto más porque hoy es de esos días que el invitado que tengo sabe muchísimo más que yo de la materia que vamos a hablar, porque David, estás catalogado como especialistas en herencias, pero haces un montón de cosas. Entonces, cuéntanos un poco, sitúanos, y la entrevista va a ir más enfocada a lo que realmente creo que nos interesaba mucho tener hoy, que era esa parte de herencias y todas las aristas que puede de alguna manera... Parte de fiscalidad y tal. Vale, yo de formación soy economista, abogado y licenciado en filosofía. Máster en fiscalidad. De filosofía me has dejado ahí... Es muy divertido porque tú digas lo que digas después, digamos que eclipsa. Tú imagínate, soy licenciado en filosofía y he matado a alguien. Licenciado en filosofía. Como que llama mucho la atención. Pero bueno, sí que es cierto que me he especializado en la parte de herencias porque es un ámbito que hacemos en el despacho, pero tengo asesoría de empresas, una inmobiliaria también, o sea que hacemos bastante más cosas, ¿no? ¿Somos competencia? Nah, competencia no. Colaboradores, si Colaboradores, quieres. Muy bien, pues vamos con ello. ¿Por qué alguien no debería de perderse este podcast? ¿Por qué ¿qué vamos a contar hoy que alguien se pueda llevar a su casa cuando acabe la entrevista? ¿Qué crees tú? Yo creo que la idea es que esto no sea un podcast, sino que sea una masterclass. Que la gente, si quiere cuidar a su familia, me gusta. Cuidar a su familia, ahorrar impuestos, coja un bolígrafo, un folio, que vamos a aprender mucho. Muy bien. Dicho lo cual, vamos al grano. ¿Cuál es tu palanca en la vida? Este podcast se llama Levers. ¿Qué ha sido tu palanca para convertir en la persona que te has convertido? Tienes más de 150.000 seguidores en Instagram, tienes una marca personal súper reconocida, varios negocios. ¿Qué te ha llevado ahí? Seguramente alcanzar mi máximo potencial. O sea, tiene un poco más que ver con una parte interna que externa, ¿no? La parte de ayudar a los demás me parece súper importante, pero también me motiva últimamente sobre todo la idea de hacer crecer todo mi negocio, toda mi empresa, todo lo máximo que yo pueda. Que está vinculado básicamente con buscar tu máximo potencial. Es un poco lo que me mueve ahora. ¿Y lo has encontrado? ¿Meditación, deporte, ya lo hemos familia? contado justo antes de venir para acá. Yo hago mucho deporte, igual que tú. Hago fuerza por las mañanas, por las tardes voy a boxeo, meditación esencial. La meditación es una cosa que yo rechazaba hace unos años, pensaba que esto era de perroflautas y tal. Y al final, como tantas cosas en la vida... Me has contado que te levantas a las 4:30 y digo, este medita seguro. Sí, te ha sorprendido, ¿eh? Sí, me muy bien. Temprano. Vamos al grano. ¿Por qué narices la gente no hace testamentos si valen 60 o 50 euros? Claro, pues bueno, realmente vale un poco más que eso, pero bueno, de hecho hace poco hicimos un testamento y el notario nos cobró 250 euros, no era un testamento de un empresario, muchas páginas y tal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la gente no lo hace? Creo que por dos cosas. Primero, desconocimiento, no sabe todo lo que se puede hacer en un testamento, que parece que el testamento es algo que haces solamente si tienes mucho patrimonio o para gente muy mayor, y es justo todo lo contrario, ¿no? Puedes hacer muchas cosas aunque no tengas mucho patrimonio, luego si quieres podemos entrar en eso. Primero, desconocimiento, y seguramente también porque mucha gente tiene miedo a enfrentarse a esa cosa de la muerte, conversación. ¿no? Esa conversación, efectivamente. Es una conversación incómoda
Y como tantas veces en la vida, la gente parece que evita los problemas y lo que hace a lo mejor es agrandarlos precisamente por no enfrentarte a ellos, ¿no? Cuando haga el testamento, ¿será para siempre? Pues no, no tiene por qué. El testamento que tú hagas caduca, no caduca, vale para siempre, digamos. Lo que no suele ser, digamos, muy perenne es tu situación personal. Porque a lo mejor has tenido un hijo, te has casado, te has divorciado, ha fallecido no sé quién, te llevas mal con un hijo. Por tanto, aunque el testamento en sí mismo no caduque, sí que caduca tu circunstancia personal, por así decirlo. Por lo tanto, siempre que pase algo relevante en tu vida, mira, si tienes hecho un testamento, mira si ese testamento sigue valiendo para la situación actual. O sea, digamos que deberíamos de hacer una auditoría de nuestra situación personal para ver cómo queremos ordenar nuestro legado y adaptar ese testamento según vaya evolucionando pues, nuestra situación Cada personal. cuento no hay ningún plazo, pero o sea, sí es una obviedad, ¿eh? Pero sí, es muy creo obvio. Que sí, claro, está claro. Habría que ponerse una cita en el Google Calendar para cada 2 años Claro, hacer ese momento de autorreflexión o con un asesor que nos ayudara a hablar de esto, porque al final tú te dedicas a asesorar en herencias. Yo, como hemos comentado antes, soy agente inmobiliario, tengo una inmobiliaria aquí, y te voy a hacer una pregunta un poco ya picantona, porque yo realmente, cuando me entra un cliente por la puerta de la inmobiliaria que tiene una herencia para vender una propiedad, yo realmente le digo, yo te lo tramito, yo te puedo ayudar con esto. Pero también podría ir el cliente a la notaría y que la notaría le ayudara con la herencia y luego venir a mi inmobiliaria y os lo vendo. O podría ahorrarse todo y hacérselo por su cuenta. Sí, claro, sí. O podría buscar un abogado especialista como tú. Entre esas 4 opciones, ir a una inmobiliaria, porque yo siempre he pensado, no le pagues al abogado que te va a sacar la pasta y eso te lo puedo arreglar yo perfectamente, que al final es pedir 3 papelitos, ir a notaría, se acepta la herencia y ya está. Entonces, aceptar la herencia la hacemos nosotros en la inmobiliaria muy habitualmente, pero ¿por qué debería este cliente estar asesorado por un abogado o solo debería estar asesorado por la parte de cómo organizarlo? La pregunta es muy pertinente. La cuestión está en que yo creo que la especialidad de una persona te hace que veas muchas preguntas y te planteas muchas cosas que generalmente alguien que no sea muy especialista no te lo plantea, ¿no? Porque la herencia no solamente es la tramitación de la documentación, sino también la planificación fiscal de toda la operación de la herencia y si se va al profesional que sea, la anticipación de esa fiscalidad, ¿no? Cómo preparar la herencia para que no se paguen muchos impuestos y que luego no haya muchos problemas. Entonces la idea de... Hace poco estuve aquí en una conferencia en Valencia en la que estábamos en el escenario un inspector de Hacienda, un notario y estaba este humilde abogado. Entonces, el notario dijo, aquí un notario de aquí de Valencia, decía, yo siempre prefiero que los clientes vayan a un abogado. ¿Por qué? Porque, claro, yo soy un notario que soy un asesor imparcial. Yo que soy abogado no soy imparcial, porque a mí si voy a hacer una operación de compra-venta y el que me está pagando es el que compra un inmueble, todas las cláusulas que yo pongo son para proteger a mi cliente. Tú representas a tu cliente. Correcto. Por tanto, yo no soy imparcial, no yo soy el que me paga. intermediación. Correcto, ¿vale? Por tanto, le protejo porque es el que, al que tengo que estar prestando un servicio, ¿no? Entonces sí que tengo muy claro que aquí la especialización es esencial porque te aporta un valor añadido en cuanto, por ejemplo, nosotros hacemos fiscalidad, planificamos toda la herencia y anticipamos no solamente la propia herencia, sino qué va a pasar con los inmuebles después, si lo vas a vender, si no lo vas a vender, para toda la parte fiscal, ¿no? Entonces creo que es importante sobre todo la especialización. Pero esto es como todo en la vida. Yo para cambiar una cosa pequeña de mi coche no voy al taller. Para una cosa un poquito más seria, donde me la puedo jugar un poco más, sí que voy al profesional, ¿no? Pues esto como yo creo que es un poco parte de la vida, ¿no? Muy bien. Yo siempre digo que hay una parte previa a que vengan a la inmobiliaria, que es cómo lo tenías que haber organizado el causante, cómo lo tiene que tener organizado, y luego cuando llegan, pues ahí podemos hacer poco de la parte organizativa de fiscalidad, y con lo que me he encontrado, a ver cómo lo puedo... Bueno, pero se pueden jugar con cosas. Sí, ¿no? sobre todo con los precios de venta y demás. De venta, adjudicaciones de los bienes, se puede jugar bastante. ¿Qué es mejor? Es la pregunta. Del millón, ¿qué es mejor, donar o heredar? Así, sé que no se puede contestar en una frase, pero debe estar esta pregunta. Vale, tiene que estar esta pregunta. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Seguro, Jaime, que no te descubro nada si digo que en la mayor parte de España hay pues, muchas administraciones y muchos impuestos, ¿no? Entonces hay 3 niveles. Están los ayuntamientos, administración local, con sus impuestos. Tenemos la plusvalía municipal, que es un impuesto propio de las operaciones inmobiliarias, como tú conoces perfectamente, ¿no? Todo el que venda un piso paga plusvalía municipal. Bueno, pues también tenemos plusvalía municipal en la donación y la herencia. Tenemos impuestos autonómicos, comunidades autónomas, donde tenemos impuesto de patrimonio, ITP, AJD
impuesto de sucesiones y donaciones, que es autonómico. Y luego tenemos impuestos estatales, IVA, impuestos de sociedades e IRPF. Si yo tengo que tomar una decisión sobre si es mejor heredar o donar, voy a mirar en esos 3 niveles para ver qué es más interesante. Y si hacemos una comparación, vemos que plusvalía municipal, ayuntamientos, hay en herencias y en donaciones, si dono o heredo inmuebles. También hay impuesto de sucesiones en las herencias e impuesto de donaciones en la donación, impuesto autonómico. Pero hay un elemento que aparece en la donación y no aparece en las herencias, que es el IRPF. Si tú donas un inmueble a un hijo, esto no sucede con el dinero, o a quien sea, el donante, con carácter general, paga impuestos en el IRPF por la diferencia entre el precio de la donación, el valor de la donación, y el precio de adquisición. Eso en las herencias no hay. De hecho, forma parte de una planificación fiscal muy interesante. En las herencias te ahorras el IRPF del causante. Por tanto, yo cuando voy a hacer un estudio fiscal en el despacho para ver qué es mejor, lo primero que miro es la renta. Fiscalmente, ¿esto tributa en renta o no? No, mira, es que está exento en el IRPF porque lo que se dona es la vivienda habitual y el donante tiene más de 65 años. Perfecto, entonces ya me puede interesar bastante. Si no, pensemos que esa operación tiene que compensar el IRPF, que a veces es bastante elevado. Así que hay que ver eso y luego la tributación en cada comunidad autónoma. Muy bien. Entonces, lo que sí que está claro es que es un tema de estudio. De estudio. A mí siempre me había frenado en el tema de la donación de inmuebles el poner el contador a cero de la plusvalía. Claro, y bueno, la actualización en el IRPF. De hecho... de la plusvalía municipal me refiero. La plusvalía municipal que claro, tenía una limitación de 20 años. Sí, sí. Como tienes que ponerlo a cero, si haces la donación, tienes que adelantar, pagar un impuesto. En vez de diferir un impuesto, lo tengo que pagar ahora y lo vuelvo a poner a cero. Claro, tiene la ventaja de que adelantas ahora dinero, que es un inconveniente, pero la ventaja de que consolidas la operación. Porque la herencia, efectivamente, yo cuando hago una planificación fiscal, siempre pongo la fecha del estudio. ¿Por qué? Porque dentro de 3 meses a lo mejor cambia todo y ese estudio justo es el peor que podíamos hacer, ¿no? Porque la fiscalidad en España cambia mucho. Pero yo creo que es importante cuando uno hace una planificación de este tipo, tener en cuenta todas las variables. Y lo que tú dices es justo así, ¿no? Dices, vale, estoy ahora haciendo la operación, pero claro, me toca actualizar la plusvalía municipal. Pero claro, la comparación con la futura herencia no es del todo correcta, porque ¿qué legislación habrá el día que yo me muera? No tengo ni la más remota idea. Ni idea. Sí. Hago una foto hoy, con la foto de hoy, esto es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cómo se gestiona Voy a ir a algunas preguntas así más concretillas, que puedan ser así más complejas en algunos casos. Me han preguntado mucho, oye, si tengo, en algunos casos, si tengo hijos de 2 matrimonios, ¿vale? ¿Esto cómo se gestiona? Vale, tú tienes hijos de 2 matrimonios, imagínate que te has casado y estás en segundas nupcias. Los hijos tienen el mismo derecho porque están heredando de su padre. Por tanto, ahí no hay ningún problema. Cada hijo, sea de un matrimonio de 2 o de 5, tiene los mismos derechos entre ellos. Con lo cual, con respecto a su padre, heredan lo mismo. Otra cosa es que tú, como sí que a la hora de hacer tu testamento tienes la posibilidad de mejorar a uno o a otro, quizá con uno ya no tienes tanta relación y entonces le dejas la legítima estricta y mejoras al otro. Tienes ese margen. Pero los hijos, en tanto que tales, tienen el mismo derecho a heredar. Los hijos que son de una parte sola. Lógicamente, sí, el otro, sí. Con respecto al segundo matrimonio, se puede querer mucho, pero no toca. Ok, cada día se casa menos gente. Y tengo en el equipo muchísima gente joven. Claro. Y dice, no, yo vivo con mi novio, me he comprado un piso con mi novio, no son parejas de hecho, no están casados. Esto como de peligroso o qué riesgos puede tener, porque me consta que yo siempre lo decía por la parte de las prestaciones, decir, Dios, consolidar la relación, porque a nivel de prestaciones de seguridad social, bueno, se puede justificar, tal. Ok. A nivel hereditario. Vale, pues tiene varios impactos. Por ejemplo, pensión de viudedad también. La pensión de viudedad, si estás casado, estás casada. Prestaciones de seguridad social me refería a la pensión de viudedad. Porque si no estás casado, no estás inscrito como pareja de hecho, no vas a acceder a la pensión, por lo tanto vas a tener más dificultades, ¿no? En toda la parte de herencias, lo que te voy a contar te lo pongo un ejemplo real, ¿vale? De hace unos meses de mi despacho. Una persona que le deja a su novio, en este caso, un patrimonio de en torno a 1 millón de euros, ¿vale? Eran 900 y pico mil euros. Bueno, pues esto no estaban casados ni estaban con pareja de hecho ni nada. Bueno, pues al hacer nosotros el impuesto, la paga de un 52%, 495.000 euros que pagué yo directamente. 495.000 euros. ¡Qué dolor! Claro, fíjate, de menos de 1 millón de euros, 900 y pico mil, un 52% de tributación en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues resulta que si hubiera estado inscrito como pareja de hecho o se hubieran casado, en lugar de 495.000 hubieran pagado 4.000 o 5.000 euros. Tú fíjate el cambio, ¿vale? Simplemente con una cosa muy pequeña, que es me inscribo como pareja de hecho o contraigo matrimonio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta varias cosas.
en derecho común no existe ningún tipo de derecho sucesorio en las parejas de hecho. Por tanto, si no estoy casado o no estoy casada, o hago testamento o a mi pareja le queda 0 por herencia. Si quiero que a mi pareja le quede algo, tengo que hacer un testamento. Si no, le queda 0. Sí, es que si no lo darían tus padres Los padres, y tu o si tengo novia, hijos. y tu novia sería Nada. socia de un inmueble. Sería claro, tú imagínate, pareja que se ha casado, pareja mejor dicho que no está casada, ni es pareja de hecho y se han comprado un piso, al 50% en prondiviso. Si fallece él, por ejemplo, y tienen hijos, pues lo heredan los hijos. Si fallece él y no tienes hijos, heredan los padres en este caso. A él, a tu pareja, a ella en este Y luego caso. cuando fallezcan los padres, heredarán tus cuñados, que te toca compartir piso con Bueno, el la cuñado. cuestión está en que si tú quieres que a tu pareja con la que convives le quede algo o haces un testamento, le queda nada. De hecho, el problema que tienen a veces las parejas que no tienen hijos es que fallece él en este caso y resulta que entran como propietarios del inmueble los suegros, que son los padres del fallecido. Sí, sí, claro. Entonces, claro, o se hace un testamento para prever este tipo de circunstancias, por eso antes decía que no tienen tanto que ver con el patrimonio, sino con cosas más personales a veces, ¿no? O haces un testamento, como digo, a tu pareja no le queda absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí sí que muchas comunidades autónomas... Por lo tanto, deberes... La gente que tiene Lo que decíamos antes del Masterchef. deberes, hacer un testamento. Tengo novia, tengo pareja, o hago testamento, no le queda nada. Y además me hago pareja de hecho, sí o sí, porque si no, me van a pegar un viaje fuerte cuando me toque, si me tocara heredar. Esto es en la mayor parte de España. En algunos territorios, como en Cataluña, por ejemplo, sí que hay la figura de la pareja estable, digamos, que hay equiparación en cuanto a derechos sucesorios, ¿vale? Pero en casi toda España no tiene derechos sucesorios. Otra cosa es que, ya que he decidido dejarle algo voluntariamente a mi pareja, si estoy inscrito como pareja de hecho en el registro de uniones de hecho de la comunidad autónoma correspondiente, esté, en la mayor parte de las comunidades autónomas, bonificado fiscalmente y se equipare fiscalmente a las parejas, ¿vale? Por ley no te corresponde nada, pero si te dejo algo y te has inscrito como pareja de hecho conmigo, en ese caso tiene bonificaciones fiscales como cónyuge. Así que importante, uno, hacer un testamento, si quieres dejarle algo a tu pareja, por testamento, como digo, y luego, si quieres aplicarte alguna bonificación fiscal, inscribirte en el registro de uniones de hecho de la comunidad autónoma. Bueno, ya tenemos alguna propuesta de valor. ¿Cómo se gestiona, perdón, cuál sería la mejor forma de repartir en vida a nuestros hijos? ¿Es recomendable repartir, adelantar herencia? ¿Mejor que no? ¿Esto es un problema? ¿Tiene una ventaja? ¿Qué opinas sobre ello? ¿Te refieres a donar o heredar o te refieres a anticiparles lo que vas a hacer por testamento? Bueno, no, a donar en vida, anticipar patrimonio a nuestros hijos. Vale, lo que decíamos antes. En la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en la mayor parte de España, está bonificado las donaciones de padres a hijos. Están bonificadas al 99%, prácticamente no pagas nada, ¿no? O en algunos casos hasta el 100%. De inmuebles o de dinero incluso. Por tanto, la parte del impuesto de donaciones no suele ser lo relevante. Lo que es lo relevante, como decíamos antes, el IRPF y la plusvalía municipal. La plusvalía, por mucho importe que sea, tampoco suele ser un disparate, pero si queremos que fiscalmente esa operación esté exenta en sede del donante, tenemos que pensar que tiene que tener dos circunstancias. Uno, o que el donante tiene más de 65 años y lo que dona su vivienda habitual. En ese caso, la donación a los hijos estaría exenta en renta, no tributa. O que la donación se haga por un importe igual o inferior al precio de adquisición. Papá compró la casa por 100.000 y me lo dona por 100.000. No tributa en renta aunque tenga 50 años, ¿vale? Por tanto, otra cosa es que eso sea factible con el valor de referencia, ¿vale? Que es donde tenemos ahí el siguiente debate, ¿no? Porque el valor de referencia opera como límite. Si no, yo donaría todo mi patrimonio a mis hijos por €1. Entonces, en ese caso, no tributaría nunca nada en renta, ni en donaciones, ni nada. Por tanto, para ver si es interesante o no lo que digo, yo miro si está exento o no esta operación. Y luego otra cosa que tenemos que añadir, que es donde la gente, por eso digo que todo tiene complejidad, es el impacto que tiene esa donación en la futura herencia. Vale, yo te dono a ti mi patrimonio, hijo mío. Perfecto. Si tengo varios hijos, ¿tiene algún impacto en la futura herencia? Pues puede tenerlo. Puede tenerlo por muchos motivos. Si quieres entramos un poco al detalle. Pero si yo le dono a mi hijo un piso, a mis hijos un piso, y yo fallezco en el periodo de 4 años, desde que hago la donación hasta que fallezco, ha pasado menos de 4 años, bueno, pues esa donación mis hijos la tienen que acumular a la herencia. O sea, que a la hora de calcular tu impuesto de sucesiones, imagínate, papá tenía 3 pisos y me ha donado uno. Uno intuitivamente piensa, ese uno ya no forma parte de la herencia. Y es así. Pero para el cálculo del impuesto, si ha pasado poco tiempo desde la donación al fallecimiento, hay que incorporar los efectos de cálculo del tipo impositivo. Pues en eso... Eso no me lo sabía yo. Pues. Claro, es que tiene muchos matices esto. O la donación, cuando haces una donación, ¿qué impacto tiene la herencia? Pues tienes que tomar la decisión sobre si quieres que sea un adelanto de la herencia, una donación colacionable,
o quieres que no se reste de la herencia, quieres que sea un regalo, digamos. Oye, mira, tengo 3 pisos, a ti te doy uno y luego de lo que me queda participas por iguales partes con tus hermanos, ¿vale? Pues entonces es un regalo adicional. Eso se puede hacer siempre y cuando no perjudique la legítima del resto. Es que ya te digo que aquí el tema de las Sí, donaciones... era una de las preguntas que tenía, el tema de las donaciones. O sea, hay una parte que hay una legítima, que es el mínimo que tiene que recibir cada Eso uno es. de tus hijos, que es un 25. No, es Ah, 25 es un en tercio. Cataluña, eso es. Un tercio. Sí, hay la legítima estricta, cuando es una situación de matrimonio con hijos, tenemos legítimas que se llama. La legítima estricta, que es una tercera parte. Y luego tenemos el tercio de mejora, que es otra tercera parte. Un tercio legítima estricta, otro tercio que es el de mejora. Y luego el otro tercio que tenemos se llama el tercio de libre disposición. De hecho, la tenía aquí como pregunta de redes que me preguntaban, oye, ¿se puede donar patrimonio o hacer una venta encubierta a uno de tus hijos para evitar la parte de la legítima? Muy buena pregunta. ¿Sería Claro, una estafa esto? esta pregunta es muy, muy pertinente. Uno puede pensar, claro, si yo tengo que dejarle necesariamente a un hijo mío, salvo que le quiera desheredar, luego si quieres podemos verlo, le tengo que dejar una tercera parte de mi herencia, pues muy sencillo. Pues lo vacío de la herencia, se la dono a otro hijo, se la regalo, hago lo que sea. Por tanto, le daré a ese hijo con el que me llevo mal una tercera parte de cero. De cero. Sería muy fácil entonces hacerlo, ¿no? Pero hay un concepto que se llama la reducción por ineficiosidad. Es decir, tú le puedes donar, hacer lo que quieras en vida, no hay ninguna limitación en cuanto a que tú puedas regalarle los bienes a quien sea, ¿no? Pero claro, como luego a tu fallecimiento hayas perjudicado la legítima de esos hijos, ¿qué puedo hacer? Reclamarle, porque tú ya estás muerto, reclamarle al otro heredero, oye, que papá a ti te dio 3 pisos en vida y me has perjudicado mi legítima. Y le puedes reclamar a ese hermano que para que complemente, por así decirlo, reduzca esas donaciones que ha recibido en vida de papá para que me dé a mí esa parte. Claro, ¿qué es lo que hace la gente? La gente no hace donaciones así de manera burda. Hace simulaciones de compraventas, que es donde... Sí, pues yo te he preguntado donación o una venta encubierta. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí es más complicado detectarlo, pero si se ha hecho por un precio muy inferior al de mercado, la forma de pago, si está en efectivo, tienes que un poco empezar a investigar, ¿no? Con compraventa, en teoría, no habría que hacer ninguna reducción, porque si papá le vendió a mi hermano un piso por 100.000 y pagó 100.000, no se me ha perjudicado porque no hay un piso pero hay dinero. Pero claro, si no se ha pagado, si tal, ya tenemos que tener ese debate, ¿no? Pero bueno, la idea es la de cuidado con creer que puedo vaciar el patrimonio y dejarle a otro hijo a cero, porque hay una figura que se llama reducción por ineficiosidad. Me pueden reducir esa donación para yo reclamarle a mi hermano lo que no he recibido en vida. David, ¿tiene sentido esto del testamento de el uno para el otro? Que es lo habitual, la notaría y es... Sí, lo que decíamos antes, ¿no? La idea de especializarse un poquitín y dar un poco más de valor a la gente. Vale, primero, definición previa. ¿Qué es el testamento del uno para el otro? Técnicamente no existe ese testamento. No existe en el Código Civil una cosa que se llame testamento uno para el otro. No viene en ningún artículo. Pero básicamente es la forma en la que la gente llama a lo siguiente. Cuando yo hago un testamento y estoy casado, estoy casada, le digo, mira, quiero dejarle todos mis bienes a mi pareja, a mi mujer en este caso, a mi marido, y a su fallecimiento que vaya a mis hijos. La gente cree que hace eso. Se llama el testamento del uno para el otro. Cuando yo fallezca va para ti y después para los hijos. Genial. Bueno, pues esto realmente, salvo en Cataluña, por ejemplo, que sí se puede hacer, esto en la mayor parte de España no es así. No es así. ¿Por qué? Porque antes decíamos que hay una cosa que se llama las legítimas. Yo no puedo dejar mi patrimonio a mi mujer y cuando ella fallezca va para los hijos, porque al fallecer yo, mis hijos tienen derecho a la legítima de mi herencia. Entonces, ¿qué es lo que la gente cree que está firmando? Eso, que le dejo el patrimonio a mi mujer o a mi marido y luego ya a los hijos. Lo que realmente están firmando es que le estás dejando el usufructo de la herencia. Y como tú sabes perfectamente, no es igual dejar la propiedad de los bienes que el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar los bienes, vivir, alquilarlos, etc. Pero la propiedad pertenece a los hijos. Por tanto, los hijos ya son propietarios cuando fallece, en este ejemplo, el marido. Y la mujer, en este ejemplo, es la usufructuaria. Así que, ¿qué le dejo? El usufructo vitalicio de toda la herencia y cuando ella fallezca sí quiere a los hijos. Me aseguro de que mi mujer viva en la casa, me aseguro de que si tengo pisos, vosotros que sois expertos en temas inmobiliarios, si tengo inmuebles alquilados, pues puede tener sentido a lo mejor dejarle el usufructo de esos bienes alquilados a mi cónyuge. ¿Para qué? Para a lo mejor garantizarle una renta. Si tengo unos pisos alquilados, pues le dejo el usufructo a mi mujer para que tenga unos alquileres y que tenga unas rentas que complementen su pensión. Entonces tiene sentido en algunos supuestos muy concretos. Luego otra cosa es que en algunas comunidades autónomas, porque hoy está bastante bonificado todo, luego ese testamento luego sea un poco caro. ¿Por qué? Porque los usufructos en sí mismos no es que sean caros, pero es cuando se consolida posteriormente, cuando fallece ese usufructuario. Es caro de recibir esa herencia. Exactamente, sí. Digo, la mayor parte de España hoy en día está muy bonificado de padres e hijos, con lo cual esto ya no tiene tanto impacto, ¿no? Pero en algunas sí que suele ser bastante relevante, en algunas comunidades autónomas.
Porque cuando fallezca ese usufructuaria y esa parte vaya a los hijos, se consolida el dominio que se llama en los hijos, que son los ludopropietarios hasta entonces, y tributan a unos tipos impositivos más altos, por así decirlo, ¿vale? Digamos que se encarece esa herencia. Entonces, con carácter general es un testamento que no es que me parezca mal, pero hay que analizar caso a caso, porque sobre todo la gente no está entendiendo el concepto. Lo que no de está firma. bien es no analizarlo y estandarizar un testamento sin... Correcto. O por ejemplo el típico testamento, que sería un ejemplo típico. Ese deja por partes iguales a todos los hijos. Perfecto, no hay ningún problema, se puede hacer así, pero estás dejando copropiedades. Sí, te voy a preguntar por eso. Y las copropiedades son Te voy a origen de preguntar. conflicto muchas veces. De hecho, primero te iba a preguntar por la manera, o sea, yo me gustaría que la gente se fuera de aquí con cosas que aplicar y Sí. o por lo menos hacerles pensar y reflexionar. Entonces, ¿se debe plantear la herencia de una misma manera si tienes un hijo o si tienes varios hijos? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque si tengo un hijo, pues todo va para ese hijo, ¿vale? Entonces, de hecho, tengo poco margen de maniobra porque en la mayor parte de España, si tengo un solo hijo, 2/3 partes de la herencia van para ese hijo. Y el otro tercio que me queda libre, pues sí que se le puede dejar a alguien, a mi mujer, a un telepredicador, a mi abogado favorito, a quien sea. Pero no hay o a ti, pero no hay mucho margen, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que cuando tienes un hijo, bueno, es sencillo. De hecho, hay una cosa muy interesante, y es que mucha gente no conoce. Hay un artículo 14 de la hipotecaria, que dice que cuando hay un único heredero, no hace falta que pases por notaría para hacer un acto, una escritura de herencia, digamos. No se hace escritura, no se llama instancia de heredero único. Haces un documento y evitas pasar por notaría si eres heredero único, ¿vale? Por tanto, tienes un cierto ahorro ahí. Pero claro, cuando tienes más hijos, ahí sí que tienes que decidir, porque va a haber copropiedades, hay que analizar cómo se llevan ellos, tienes que pensar, vale, si tengo varios hijos, tengo 2 hijos, en lo que tú estabas planteando, dices, bueno, si ellos se llevan mal y uno no quiere firmar la herencia, ¿qué va a pasar? Pues si uno dice que no firma la herencia no se puede hacer, salvo que lo hayas anticipado por testamento. ¿Vale? Entonces, lo que digo es que cuando es un hijo es muy sencillo, cuando tengo más, tengo que empezar a pensar si quiero que vayan por partes iguales o le dejo un bien a uno y otro bien a otro. Hay mucho más margen de maniobra. Hilándolo con esto, ¿recomendarías hacer partícipes a los hijos de la toma de decisión sobre la herencia o sorpresa y ya se verá el sobre? Claro, es una pregunta O, muy buena. o la tercera de patos igual y ya está. O sea, Ya. las tres opciones son, oye, vamos a sentarnos aquí la familia, ¿tú qué quieres? Esto, ¿tú qué prefieres? Esto y esto. Yo creo que tú le vas a dar más uso a la casa del pueblo y tú a la casa de la playa y, o sea, hay veces que será más sencillo o Claro, se puede llegar a un acuerdo. Habrán veces que los dos querrán lo mismo. Entonces, que sea para todos igual. ¿Qué recomendarías tú en base a tu experiencia? ¿Qué genera más conflicto y qué genera menos conflicto? Porque yo siempre he atendido a algún cliente en la inmobiliaria de temas de herencia y siempre digo, chicos, si algo no va a pasar es que cuando acabemos el proceso estemos mejor que antes de empezar. O sea, estaremos igual o peor. Ya. Mejor es muy raro que termine. Pues mira, esto es como todo. No sé si estás de acuerdo en... Sí, sí. O sea, estás igual o peor, pero mejor no. Claro, en situaciones normales, en las que son la mayoría, creo que las herencias tienen muy mala fama, pero el 90%, al menos mi experiencia es esa, la gente se lleva bien en general, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene más ruido Claro, pero es que las que hay son muy llamativas, Claro. hay muchas historias de estas. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes una situación en la que tienes una buena relación con tus hijos, en una situación normal, la mayor parte de los padres comparten lo que se va a hacer. Mira, hijo, he hecho el testamento y lo he dejado así, vas a. Perfecto, ¿vale? No suele haber conflicto. ¿Qué sucede? Que hay veces, yo tengo una clienta, me lo planteaba tomando un café con ella, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Claro, por la redacción del testamento yo digo, vas a generar un conflicto que ahora no tienes. Entonces, No, claro, 100%. claro, entonces digo, si dices, he decidido hacer esto, que es dos personas que se van mal y tal, ya has tomado una decisión sobre cómo se van a repartir y a lo mejor generas un conflicto ahora que quizá no te interesa porque tienes que tener una vida tranquila. Entonces yo le dije, yo si fuera tú no lo haría, ¿vale? Pero son casos muy concretos. En general, los padres sí que suelen compartir con sus hijos qué van a hacer con la herencia. Muy bien. Te vienen unos clientes para hacer una herencia. ¿Qué es lo primero que tú, o sea, esas cosas que tú detectas que dices, ¡buah! Aquí marrón seguro? Claro, siempre cuando tú anticipas, mira, es que no nos llevamos bien, es que este no quiere firmar, ya tienes el problema montado. Eso siempre es así cuando hay conflicto básicamente en los herederos. Porque en cuanto a los bienes, normalmente no genera complejidad los bienes que hay. Hemos hecho 40.000 historias, cosas en el extranjero y tal. Esa parte no suele generar mucho conflicto. A veces genera conflicto, imagínate cuando tienes cuentas en el extranjero o tienes patrimonio fuera, genera un poco de conflicto simplemente la parte administrativa. Yeah.
habla tú a un extranjero ahí te voy a de preguntar. cómo funciona la herencia aquí y tal, pues una entidad financiera, ya lo tienen todo muy protocolizado, ¿no? Pero la mayor parte de las veces cuando tú dices, aquí hay lío, este no quiere Tema de firmar. relación. Tal, exactamente así. Insisto que muchas veces la gente no sabe que se puede evitar este tipo de conflictos por testamento, al menos minimizarlos. Pues, ¿cómo se hace eso? Porque Con una figura que la gente no conoce muy bien, que es la figura del contador partidor, ¿vale? Que es una figura que se parece como la de Albacea y tal. Este que te habla está literalmente en miles de testamentos de toda España como contador partidor. ¿Y qué es lo que hago yo? Herencia con conflicto. Pues mira, oye, yo soy el contador partidor, está previsto en el testamento. Aquí lo suyo es que sea un profesional que se dedique a esto, porque aunque puedes poner como contador partidor a otra persona, creo que lo suyo por conocimiento es a un profesional. Bueno, pues en este caso, si el testador prevé que puede haber conflicto entre estos dos hijos, ¿qué hace? Me nombra a mí o a quien sea como contador partidor y luego intervengo yo en la herencia. Ah, que este no quiere firmar, porque hay que pensar una cosa, Jaime. Las herencias exigen unanimidad. Si uno dice que no firma, no se hace la herencia. Por tanto, oye, es que me ha dejado la legítima estricta de papá. Me enfado porque papá me dijo que me iba a dejar esto y estoy muy si molesto. una persona no quiere aceptar la herencia, me la había apuntado, porque me generaba Se exige unanimidad, tienes que ir a la una vía duda. judicial. O sea, si uno de los herederos no quiere aceptar la herencia, ¿se puede negar a un heredero a aceptar la herencia? La tenía puesta como tal. Se puede negar a aceptar la herencia, efectivamente, es un derecho que tiene. Luego, a partir de ahí, tienes varias formas de hacerlo. Uno, un procedimiento judicial, de división judicial de la herencia que se llama. Luego, si se dan ciertos requisitos, puedes ir a una vía extrajudicial con un contador partidor que se llama. Pero si te has anticipado a todo eso y lo has puesto por testamento, nombras a un contador partidor que se ocupa de repartir la herencia o cumplir tu testamento, aunque uno no quiera firmar. Por tanto, estás desbloqueando muchas herencias. Ya digo, estamos haciendo muchos en el despacho y yo estoy en miles de testamentos, literalmente en miles, por toda España, sí. O sea que creo que es una herramienta que la gente no conoce para desbloquear herencias. O sea, yo te iba a preguntar por la Albacea, te iba a preguntar luego, te voy a preguntar, pero sí que desconocía esta... Es muy parecido al albacea. En el fondo es una figura muy parecida. De hecho, se complementan jurídicamente. Pero el albacea tiene, digamos, un componente más, para mí, mi interpretación, más para, yo que sé, pues hacer una misa, para entregar legados en metálico, se pueden entregar bienes y tal. Pero es un papel un poco diferente. De hecho, la presunción del albacea es que es un cargo gratuito. ¿Vale? Cuando un profesional nunca tenía un cargo gratuito presuntivamente, ¿no? Entonces, para mí, el albacea es para cierto tipo de cosas un poco más cercanas. Tiene sentido para mí que sea un familiar. Y el contador partidor para mí tiene sentido que sea un profesional, alguien que se ocupa de contador partidor, contar y partir la herencia, repartir los bienes de la herencia. Muy bien. ¿Puedes heredar a mi hijo? ¿Desearle? Perfectamente, está previsto en el Código Civil. Y a veces en redes sociales, cuando he hecho algún vídeo Me he puesto serio para decirlo desheredación, todo, ¿eh? sí. Espero que tu hijo no esté escuchando el podcast. Tiene 6 años, pero se lo voy a poner a mi hija, que ya tiene 9. Bueno, claro, hay un apartado en el Código Civil que se llama desheredación. Hay mucha gente que cree que no se puede hacer. En algunos territorios de España, algunos territorios forales, es más sencillo hacerlo, ¿no? Hay figuras como la apartación, el derecho foral vasco y tal. Pero en la mayor parte de España, para desheredar a un hijo, que es posible, hay que alegar una serie de causas que vienen en el Código Civil. Pues mi hijo me maltrata físicamente o psicológicamente, tal. Hay una serie de causas que hay que especificarlas. Tú por testamento las pones, desheredo a mi hijo porque me maltrata psicológicamente. Y te puedes morir tranquilamente, ¿vale? El problema es lo que viene después. ¿Qué pasa cuando tú no estás? Y es que el resto de herederos, los que se han visto beneficiados por esa Por ese desheredación, porcentaje que ha dejado de percibir. exactamente, esos son los que, si el desheredado lo impugna, oye, esto que dijo papá de que yo le maltrataba psicológicamente era mentira. Era mentira. Lo impugna. Y los que tienen la carga de la prueba de demostrar que eso que dijiste tú es cierto son el resto. Por tanto, le metes en un problema al resto. Entonces, ¿se puede desheredar en España? Sí, pero o tienes muchas pruebas o metes en un jardín al resto. ¿Se puede llegar a un acuerdo en vida con una persona que quieres desheredar de que renuncie a cambio de una compensación económica? Sí, si lo acuerdas con ella, sí, lógicamente. Sí. Se puede, o sea, yo le puedo a uno de mis herederos decirle, oye, te voy a dar 20.000 euros y me firmas una renuncia a la futura herencia. No, las renuncias a la herencia solamente se pueden hacer una vez que se ha producido un fallecimiento. Solamente hay una persona que simbólicamente hizo una renuncia en vida, que es el rey, que dijo renuncio a la herencia que me deje mi padre cuando hubo problemas fiscales y tal. Tema de
Juan Carlos. Sí, sí, sí. Entonces, simbólicamente dijo, renunciaré a la herencia de mi padre. Perfecto, pero el Código Civil dice que para poder renunciar una persona tiene que haber fallecido. Otra cosa es que yo pacté contigo que te voy a desheredar y que no lo impugnes, por favor. Bueno, pues si lo quiero aceptar, Pero perfecto. entonces no se puede llegar a un acuerdo, no se podría llegar, por tanto, a un acuerdo. En cualquier acuerdo que tú llegamos de renunciarás a mi herencia el día de mañana y aunque me lo pongas por escrito, no es válido. No es válido. No es válido. No, lo desconocía, Sí, sí, no. son cosas muy, muy finas y, Sí, me parece muy bien. y me generaba... Hemos prometido una masterclass, con lo cual tenemos que ir a lo fino. Sí, sí. Esto sí que me pasa bastante común en la inmobiliaria y en el negocio de real estate. Uno de los herederos vive en el inmueble que tenemos que heredar varios hermanos. ¿Cómo se gestiona esto? Porque vive ahí, pero no nos lo puede comprar. Vale. Pero él tiene un tercio o un cuarto del piso y... El propietario, sí. Pero es que el resto de hermanos somos propietarios también. ¿Cómo nos podemos anticipar a esto? ¿Se puede poner algo en el testamento para que no genere esto un privilegio o una carga? Porque realmente problemas de este tipo y con el problema de vivienda que hay hoy y al precio que está la vivienda, mucho más. Hay tres hermanos que tienen su vivienda, están casados, tal, y uno vive con los padres. Los padres fallecen y él está en el piso. Y dices, oye, que eres nuestro hermano, que te queremos un montón, pero que, tío, es que tenemos obligaciones todo el mundo. ¿Cómo nos anticipamos a esto? Vale. Primero, ¿ese hermano tiene derecho a estar en la casa? Sí, porque es propietario. Imagínate que son 3 hermanos, cada uno tiene un tercio. Pues es propietario, por tanto tiene derecho a estar en la casa. Problema, siempre y cuando ese derecho no impida al resto también hacer uso de la casa, porque tu derecho no puede excluir el derecho del resto. Entonces, o bien establecemos un sistema por el cual cada uno está unos meses en la casa, 4 meses cada uno en la casa, o bien acordamos algún tipo de renta o indemnización por estar haciendo todo un uso exclusivo de la casa y yo no poder utilizar esa vivienda. Si no se hace nada, si nadie reclama nada, pues él se está residiendo en la casa sin ningún problema. Si hay alguno que no está de acuerdo, yo siempre recomiendo que notifique formalmente mi discrepancia. Oye, estás viviendo aquí, pero yo quiero también esa casa o vivir en ella o alquilarla o lo que sea. Entonces, para que quede claro por escrito, una constancia de que no estás de acuerdo con ese uso exclusivo y excluyente de esa vivienda. ¿Y habría alguna manera de que los padres dijeran, oye, voy a poner en la herencia que este tiene que salir de la casa en 4 o 6 meses porque si no, sé que le voy a generar un problema luego a mis hermanos, a mis hijos con el hermano que se ha quedado aquí en la casa? Como, que me parece que es un tema que genera bastante conflicto en las familias. Siempre suele ser encima el hermano que tiene una posición económica más débil, que está viviendo en el piso de los padres, y el hermano que no vive allí, pues le sabe mal que está, pero claro, hay cónyuges, hay hijos, y oye, ¿por qué tu hermano tiene que estar allí y mi hijo no se puede emancipar, pero el piso de la abuela está...? Y genera un conflicto muy habitual esto. Claro, al final, o bien los hijos se meten en un procedimiento judicial contra ese hermano. ¿Nos podemos anticipar en testamento aquí de alguna manera? Claro, hay que pensar que estamos suponiendo una persona que convive en la casa antes del fallecimiento de los padres, ¿no? Convive en esa casa y luego hay un testamento sabiendo que mi hijo está viviendo ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo colocar, claro, yo no le puedo echar de la casa como testador, salvo que formalmente le quiera echar en vida. Pero claro, lo que puedo hacer a lo mejor es generar incentivos para que se marche. Por ejemplo, puedo coger y decir, la legítima estricta te la tengo que dar sí o sí, pero puedes hacer varias cosas. O bien se la adjudica sobre otros bienes y no sobre esa casa, para que no tenga ningún derecho sobre esa casa. Imagínate, si tengo dinero, le estoy quitando ese derecho a estar ahí, de manera que facilitas mucho el procedimiento judicial, porque ya sí que sería un ocupa, por así decirlo, ¿vale? O bien lo que puedes hacer es generar incentivos consistentes en, bueno, pues este hijo está viviendo... ocupa al hijo, tío. Bueno, es una forma de hablar. Pero bueno, entiendo que si no tiene ningún derecho de propiedad sobre esa casa, está ocupando una casa. Está claro. Pero que es rocambolesco y dices, joder. Pero bueno, los problemas surgen de estas... O sea, sí, está claro. Tú has vivido 10 veces más que yo, pero he visto algunas cosas críticas que dices, joder, qué lástima esta situación y cómo se enquista la cosa. Claro. Aunque normalmente los hermanos y las familias, yo siempre me quedo con el punto... más tolerante de lo que la fama que tienen las herencias, claro. Pero tú imagínate, a lo mejor, para no colocarnos en un caso tan extremo, puedes colocar un incentivo consistente en que, vale, te voy a dejar la legítima estricta, que es esta, ¿vale? Que es lo que te corresponde por ley, pero te voy a colocar una mejora si la casa se vende en tanto plazo o si abandonas la casa no sé cuánto, de manera que tú tengas más parte de la herencia si se cumple una condición. Te voy a dar tanto dinero condicionado a que incentivo en el plazo de 12 meses tal. En términos generales, la gente no piensa en... Es complicado, claro, es rebuscado y es complicado, pero bueno. Bueno, por lo menos sabemos que se puede. Solución. Esta sí que la he leído porque me había visto, estaba mirando preguntas complicadas y me ha generado bastante inquietud el riesgo de avalar a tus hijos.
Sí, es un tema muy, muy interesante y muy desconocido. Riesgos de avalar a hijos y que los avales de mis padres también se van a heredar. Completamente. Y más, a veces pasa justo lo que decías tú, conflictos entre hermanos. Claro, papá y mamá avalan a un hijo que económicamente necesita ayuda para comprarse un piso. Perfecto, nada que objetar a eso. Avala, se compra la casa y está pagando su hipoteca con el aval de los padres. Fallecen los padres y ese aval se hereda, forma parte de la herencia. ¿Qué sucede? Que dentro de los bienes que tienen tus padres, tienen la casa que tienen donde viven, la casa del pueblo, hipotecas, lo que sea. Y tienen un aval que han dado a un hermano tuyo. Entonces, el problema que tenemos a veces es que los padres avalan a un hijo y al formar parte ese aval de las obligaciones que tienen los herederos, el otro está asumiendo el aval de su hermano en calidad de heredero. Sí, al igual tiene una hipoteca de 30 años, tu padre fallece que le quedan 15 años y te llevas tú una carga como avalista de 15 años más de la No, herencia. realmente el aval en sí mismo no es una carga en cuanto a que es una deuda de la herencia, pero sí que es una obligación de pago. Es decir, si mis padres han fallecido y tenían un aval con mi hermano, un aval a mi hermano, yo asumo la responsabilidad en el caso de que mi hermano no pague. Y a veces se genera la situación de, oye, con este hermano me llevo mal y resulta que soy avalista suyo. ¿Y dónde veo eso? Porque yo cuando he preparado alguna herencia de algún cliente, he pedido certificado de saldo de los bancos, he pedido los vehículos, has pedido el patrimonio, fondos, pero no he pedido si han firmado algún aval. Claro, hay varias formas de enterarte de eso. Lo normal es mirar siempre la CIRBE, ya sabes tú cómo funciona la CIRBE Sí, y pero tal. de un fallecido, ¿le pides la firma a un fallecido? Claro, bueno, pues tienes derecho a pedir información al Banco de España, igual que puedes pedir información a la agencia tributaria de las cuentas que tuviera fallecido. Luego te cuento la teoría y luego es la parte operativa de que luego a veces me he encontrado con mismo escrito presentado en distintas administraciones públicas, me dicen sí y no. Digo, pues es el mismo escrito. Literalmente, la agencia tributaria puede poner este ejemplo. De hecho, a veces les pongo como ejemplos de, mira, en la agencia tributaria de tal comunidad autónoma me lo han dado y tú no me lo estás dando. De hecho, tengo una consulta pendiente con la agencia tributaria con este tema. Bueno, acaba. Sí, entonces, claro, tienes una opción que es enterarte a través del Banco de España y otra alternativa sería un poco más rebuscada, digamos, pero también lo hemos hecho, que es pedir información de todas las operaciones que ha firmado un fallecido. Te enteras de todo lo que ha firmado un fallecido y normalmente están ahí las operaciones financieras, préstamos, etcétera, de ese tipo de cosas. Por lo tanto, como los avales se firman normalmente en notaría, te enteras de qué documentos ha firmado un fallecido en notaría. Y se me acaba de ocurrir ahora mientras ibas. Esto sería también una manera de condicionar la legítima. ¿Por qué? Porque si mi hermano se pide una hipoteca de 300.000 euros y mis padres le están avalando en una fase muy avanzada de edad, de alguna manera, y no me quieren dejar, o sea, si no quieren dejar nada de patrimonio a alguien. Bueno, pero piensa que el aval no es una deuda, es una garantía simplemente. Pero me parece muy. Que condiciona mucho el caudal hereditario. Afecta, sobre todo si ves que tu hermano está en riesgo de impago. Porque dices, oye, mira, vale, claro, pues tú piensas. ¿Y luego me aparecería en mi CIRBE? No. O sea, ¿te refieres aquí? En el caso de que. Si mi padre fallece habiendo avalado a otro, yo como avalista en mi CIRBE, cuando avalo yo algo, aparezco en la CIRBE. Sí, claro, lógicamente. Claro, tú ten en cuenta que sucedes al causante en esa posición jurídica. Por tanto, si tus padres avalaban a tu hermano. Claro, te está debilitando financieramente ese aval. Sí. Pero en cambio no se contempla en el caudal hereditario para repartir bienes. Claro, no se tiene en cuenta, pero sencillamente porque no es un pasivo de la herencia, no es una deuda que tenga, porque es simplemente una responsabilidad de pago. Si tú no pagas, estoy Una responsabilidad de pago y una ineficiencia, o sea, y una pérdida de capacidad financiera. Sí, puede ser, claro, lógicamente, sí, por supuesto, porque yo estoy avalando a mi hermano en este caso. Sí, claro. Esa parte sí. Que me ha dejado bastante trastocado. Claro, pero eso no afecta a la legítima en tanto que, como no es una deuda, ¿sabes? No forma parte del pasivo de la herencia, es una obligación. Sí que puede afectar si yo cojo y digo, oye, mi hermano está empezando a no pagar la hipoteca, yo si acepto esta herencia voy a ser avalista. Ahí sí que puedo tener repercusión de a lo mejor me interesa renunciar o no renunciar. Son casos muy poco habituales. Sí, bueno, la pregunta era más enfocada a si afectaría la legítima. O sea, ¿yo podría hipotecar un bien de mis padres para comprarme yo una vivienda? Sí que lo puedo hacer. Con autorización de tus padres en vida, claro, por supuesto. Del propietario. Pero eso sí que va a condicionar el patrimonio que luego se va a heredar. Claro, completamente, sí. Entonces, de alguna manera esto también estaría el heredero que en teoría está desheredado tendría esa parte de legítima ahí que no le podrían, que podría decir, oye, que me estás condicionando mi patrimonio. Ya, no, tú eres propietario. Sí, pero lo has hipotecado tú.
Sí, sí, ahora claro, Que dije que iba a ser rebuscado las preguntas. Sí. Que, No, pero es sí. que en el día a día nos aparecen cosas complicadas y rebuscadas. Claro, sería utilizar lo que se llama el hipotecante no deudor, ¿no? Que es, tengo una casa y con esa casa avalo a un tercero, ¿no? ¿Te refieres a eso? Claro, pues si es un aval no hay ningún problema. Otra cosa es que si hipoteco esa casa, aunque sea para avalar a otra persona, efectivamente esa casa va con hipoteca, es una deuda de la herencia, lógicamente. Pero que uno de los herederos se ha sacado partido de esa... Claro, cuestión distinta es si eso se considera una donación o no, porque claro, si yo he hipotecado mi casa, te he dado un préstamo avalando mi casa para que tú te compres un bien, eso es una deuda que tienes tú con la herencia y por tanto es un derecho de cobro que tengo yo como hermano tuyo frente a ti, o es una donación que te han hecho nuestros padres porque no se lo vas a devolver. Entonces ahí, en función de si es un préstamo o una donación de un padre a un hijo, podemos entrar a una figura u otra. David, ¿qué es el derecho de habitación? Buena pregunta, ¿eh? Es que me ha aparecido muchas veces en títulos de Sí. propiedades que quiero vender y quiero preguntarte sobre ello. Cuéntanos qué es el derecho y te hago alguna Pues preguntilla. técnicamente es un derecho real personalísimo, es decir, es un derecho que recae sobre una persona para disfrutar de un bien ajeno. Es decir, yo tengo el derecho de habitación sobre una casa, por tanto tengo derecho a disfrutar de esa casa, pero tiene algunas peculiaridades que lo distinguen del usufructo. Que básicamente esto se utilizaba cuando un padre veía que tenía varios hijos y en la casa donde familiar pues decía, oye, voy a dejar de derecho de habitación porque yo no quiero que este se quede en la calle. Claro, por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes, es decir, tengo un hijo que a lo mejor está económicamente peor, le doy un derecho de habitación, pero es para él, no lo puede vender, no puede hacer nada con él, es para ti y ya está. Un poco para protegerle, pero tampoco darle tantos derechos como un usufructo. Esto obviamente va a condicionar el inmueble en su globalidad, Claro, porque lógicamente. va a condicionar que el resto de hermanos no lo puedan vender. De hecho, como sabes, aparece en el registro de la propiedad como Sí, una sí. carga, digamos. Yo lo descubrí un día en una Sí, nota, sí, en una nota simple y dije, ¿esto qué es? Claro. Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer es condicionar el uso de ese inmueble para el resto de herederos. 100%. Y también se puede ser pícaro con los derechos de habitación para... Sí, sobre todo porque, claro, tienes dos Lo he cosas. escuchado yo para protegernos ante futuros o posibles embargos y demás. Claro, justo. Tú imagínate, yo tengo un hijo que económicamente está mal y es un hijo que a lo mejor pues tiene embargos o tiene lo que sea, ¿no? Si yo cojo y le dejo un derecho de habitación, ese derecho de habitación no es embargable. Si le dejas en usufructo, sí. Así que utilizar el vehículo, el derecho de habitación, para darle una casa a un hijo que está desprotegido, digamos, económicamente, puede tener bastante más sentido que dejar en usufructo, que parece lo intuitivamente natural, ¿no? Porque el usufructo es embargable y el derecho de habitación no tiene contenido patrimonial. Tampoco lo puede vender, tampoco puede hacer nada con él, con lo cual estás también controlando un poquitín que no se vaya por otro lado. ¿Cómo se elimina un derecho de habitación Pues como cualquier del carga. registro de la propiedad? Como cualquier, Es una carga, ¿no? El derecho sí, de sí, habitación. justo, sí. Como cualquier, se cancela como cualquier carga registrada cuando se cumpla la condición. Si te da un derecho de habitación por 10 años o de manera vitalicia, cuando cumpla el plazo o cuando fallezca. Si te da un derecho de habitación Con una renuncia también valdría. Con una renuncia, lógicamente, ante notario, se renuncia el derecho de habitación y ya está. Si los hermanos quieren venderlo todos, o sea, en el día de la venta, esa persona que tiene el derecho firma renuncia como ese que derecho renuncia y sale. Sí, sí. y ya está. Vale, es que me los he encontrado y al final dices, ostras, cada día hay una cosa aquí, Sí, bueno, que una esto es cosa un ámbito nueva. Y amplísimo. bueno, son herramientas también que pueden ser positivas en muchos aspectos. Hace poco estaba hablando yo con un profesor, un catedrático de Universidad de Derecho Sucesorio, y me decía, si te fijas, David, en todas las universidades el derecho de herencia, sucesorio y tal, es el último que se estudia en la carrera. ¿Por qué? Porque engloba todos los de abajo. Porque si te fijas en esta conversación hemos tocado tema registral, tema hipotecario, tema civil. Entonces, claro, engloba todo, es un ámbito bastante complejo porque tienes que tener un conocimiento de derecho, Sí, de base, arrendamientos. Claro, sí. A nivel de conflicto, entonces podríamos decir que es mucho mejor legar inmuebles definidos a cada uno de los herederos. Si es posible, me gusta más, sí. Porque al final todo lo que sea evitar copropiedades... ¿Esto es más conflicto en vida? Claro, pero bueno, pero sí que es cierto que todo lo que sea dejar copropiedades, como todo el mundo, oye, si te llevas fenomenal no pasa nada, ¿no? Pero para el caso de anticiparte posibles conflictos, si dejas todo repartido en vida, mediante un testamento en este ejemplo que ponemos, pues básicamente estás evitando copropiedades futuras, conflictos sobre uno quiere vender y el otro no. Entonces, dejar legados, es decir, bienes concretos a personas concretas. Ahí va esa. Hemos heredado todo para todos y uno no quiere vender. ¿Qué opciones hay? ¿Se le puede obligar? ¿No se le puede obligar? Vale. ¿Qué opciones tenemos? Esto sí que es un caso Sí, muy típico, habitual. típico. Porque no están alineados en precios, porque no están alineados en necesidades, porque no están alineados porque entre no vive en la hermanos casa y no tiene interés en facilitar nada. Puede ser por mil historias. Uno tiene apego emocional y el otro no lo tiene. Hay 1000 motivos e incluso hermanos que se llevan bien,
pero no están alineados Sí. en qué hacer con un inmueble. Entonces, ¿se puede obligar? Vale. Como por cualquier motivo no se puede coger a alguien de la pechera y llevarte al notario a firmar, no se le puede forzar. La cuestión es que las vías jurídicas que tenemos son las de un procedimiento de división de la cosa común. Haces la herencia, eres copropietario de ese bien y dices, vale, queremos venderlo. No, no lo quiero vender. Pues hace falta unanimidad para vender. Claro, yo puedo vender mi parte. Digo que hace falta unanimidad para vender el 100% del inmueble. Si somos 3 hermanos, 2 podemos vender nuestra parte a quien sea. Pero si uno no quiere vender, no podemos vender la tutela del inmueble porque este se niega a vender. Hace falta unanimidad para vender el 100% del patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues puede ser una solución es ir a un procedimiento de división de la cosa común, que consiste en esencia en ir a un procedimiento judicial y, si no nos ponemos de acuerdo, sacarlo a subasta y que un subastero compre el 100% del inmueble. ¿Qué plazo suele tardar eso? Depende de cada sitio, pero a veces que hemos estirado, mira, uno que me viene a la cabeza ahora, nos hemos tirado como 4 o 5 años porque la otra parte estaba Normal, recorriendo un par de cuando años podría sí, ser. fácil, sí, un sí. par de años Sí, sería sí. un plazo Sí. razonable. Que obviamente lo mejor es no tener que llegar Sí, hay ahí. que buscar soluciones antes de eso. Vale. He ido invirtiendo en cosillas Vale. en estos 41 años. Y al principio invertía en cosas que fueran muy rentables y cada día estoy pensando más en cosas que requieran poca gestión. Ujú. Pero al hilo que te tenía que entrevistar a ti, digo, no me había planteado del todo cómo de organizado, o sea, sí que me he planteado cómo de dejar organizado mi patrimonio a nivel testamento y demás para mi familia, pero qué tipo de inmuebles o qué tipo de activos compro para que luego cuando los tengan que heredar sean más sencillos Claro. de heredar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay activos que son más complejos de heredar que otros? No solo más costosos, que también. Más complejos. Bueno, realmente la complejidad no es que sea muy, muy diferente, ¿vale? Otra cuestión es la parte económica que decíamos, la fiscalidad. ¿Qué puede ser complejo? Pues hombre, por ponerte algún ejemplo de complejidad, lo que comentaba antes de heredar bienes que estén fuera, simplemente por la parte operativa, no por la parte jurídica ni fiscal. Es simplemente por la parte operativa, de un registro de la propiedad que está no sé dónde, tengo pues esa parte más complicada, simplemente por la parte operativa, insisto, ¿no? Hace poco hemos hecho una herencia con bienes en Suiza y otro en Londres, otra herencia, y claro, pues es más complicado por la legislación, por no sé qué, pero simplemente insisto por cuestiones operativas, ¿no? Entonces, otra cuestión es una pregunta que sería muy buena, que ya la estás anticipando, que es la de, ¿y fiscalmente qué sería mejor heredar? ¿No? En todos los activos hay algunos que son más atractivos que otros fiscalmente. Vamos a ir al bloque 6, impuestos y miedos comunes. ¿Vale? Pero te quería preguntar, ¿puede ser, porque estamos ahí en la parte de la legítima además, ¿la legítima puede ser utilizada como algún aliado para poder obtener algo de protección? ¿Podemos darle alguna vuelta o siempre va a ser un condicionante negativo? ¿En qué sentido? Pon un ejemplo de lo que quieras. Te he escuchado a ti hablar de ello y quería como puntualizarlo más. O sea, la O sea, la legítima como definición es una facultad, es una limitación en la facultad para disponer. O sea, yo puedo coger, como tengo que dejarle una tercera parte de los bienes a mis hijos como legítima estricta, no puedo hacer lo que quiera con mis bienes. No puedo, como decíamos antes, vaciar mi patrimonio porque luego hay una reclamación posterior. Entonces, la legítima no. Otra cosa, como digo, es, sí puedes utilizar los otros tercios para mejorar a un hijo, poner condiciones, si no te sacas la carrera de económicas no vas a recibir no sé qué, ese tipo de cosas que se pueden poner legalmente, ¿sabes? O plazos. Yo aquí quería añadir un pequeño tip, Sí. que no sé si tú lo haces o no lo haces, pero Cuenta. me llegan muchas veces con el taco de escrituras, testamento y tal, y te lo dejan caer allí, y dicen, oye, ¿por qué te recomendaron esto? Ay, pues No lo sé. no lo sé. Ya. ¿Cuál es la estrategia que llevó a cabo el asesor de tu padre para recomendarte esto? Porque yo hoy, a todo lo pasado, lo hubiera hecho totalmente diferente. Entonces, muchas veces siempre la conclusión es que el que me asesoró mal. Entonces, a veces o nos hemos perdido algo en el camino, no tienes toda la información porque a ti te llegan con las escrituras y las últimas voluntades y el testamento del padre. Pero claro, a mí me gustaría preguntarle al asesor del padre, oye, ¿por qué organizaste esto así? ¿Por qué le diste en la herencia, o cuando has aceptado la herencia tú, por qué le has dado este valor a la herencia? Es decir, anotar el porqué de las cosas en algún sitio para cuando queramos disponer de los bienes, pues tener como una pequeña... Del por qué se hizo. Oye, esto se ha hecho así por este motivo. O sea, que si mañana a lo mejor te puede cambiar las necesidades,
y te ha perjudicado esa decisión, pero que se hizo por este motivo, que no es que fuera tonto el que tomó la decisión. 100% lo comparto contigo. La idea era de, oye, esto por qué se hace así y tener en algún sitio escrito, si es posible, las recomendaciones que te han dado y por qué se han hecho. Porque... Pero sí que te digo que el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre esto no es muy profundo. Por eso que cuando te llegan y te lo cuentan a ti, el asesor se lo ha explicado a la señora o al señor y el señor me lo cuenta a mí, por el camino se pierde un montón de información. Mira, y no la tengo. Entonces, si veo que la asesoría está abierta aún, pues le llamo y le digo, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿esto sí porque se lo acuerda. Claro. Pero de alguna manera, seguro. ahí se pierde mucha información. Pero me llega una mujer al despacho y me dice, mira, David, es que ha muerto mamá y tal, y es que yo no aparezco en el testamento. Y eran varios hijos. Y claro, ese testamento lo había hecho yo. Y digo yo, ¿cómo que no apareces en el...? No, que no aparezco en el testamento. Y claro, enseguida me digo, hostia, a ver si me he equivocado en algo. Tengo que revisarlo. Digo, pero tú eres, imagínate, Paqui, dice, sí, coño, porque dices que no apareces en el testamento, si estás aquí. Bueno, que no aparezco, que no me ha dejado no sé qué. Digo, coño, es que es diferente el concepto. Claro, pero por eso, imagínate, a ti te dicen, a mí no me ha dejado en el testamento, y dices, pues te han desheredado, hay una preterición, hay alguna cosa. No, hay que entrar al matiz. Y es verdad, como dices tú, que del asesor, abogado, quien sea, a lo que luego llega finalmente, esto es como el teléfono cacharrado este, ¿no? Que te dicen A y llega X, ¿sabes? Entonces a veces pasa eso. Pero bueno, sí que es cierto que yo recomiendo... O te lo cuenta un hijo que te cuenta la información parcialmente porque no te cuenta toda la fiesta por el otro lado. Y a veces sin voluntad, simplemente porque al final todos estamos sometidos a nuestro propio paradigma de mental, ¿no? Al final, cuando tú explicas alguna cosa, estás sometido a tu ámbito de conocimiento. Hasta que no amplías tu ámbito de conocimiento, no puedes hacer las preguntas pertinentes, no puedes entender todas las cosas. Entonces, al final también tienes una limitación cognitiva, digamos. Tengo que heredar y no tengo dinero para heredar. Porque te iba a preguntar, ¿son caras las herencias? Pues, obviamente hay diferentes comunidades, caudal hereditario, la preexistente, que te voy a preguntar sobre eso. Entonces, heredar en España es caro. Pues depende, mira. En general, de media es más caro que la mayoría de países. Sí, pero la tendencia en los últimos años es que hay una reducción brutal en parentescos cercanos, de hijos, cónyuges y tal. De hecho, la mayor parte de las comunidades autónomas está muy bonificado. Mira, Andalucía, por ejemplo, la última modificación, hay una reducción por parentesco de 1 millón de euros. Si tú recibes menos de 1 millón de euros de tus padres, pagas 0. Por tanto, en algunos sitios está muy bonificado. De hecho, si miramos la recaudación, ¿cuánto está recaudando todas las comunidades autónomas por el impuesto de sucesiones y donaciones? Bueno, pues más o menos en torno a 3.000, 4.000 millones de euros. Compara eso con la recaudación del IVA, del IRPF, que son 120.000 millones. Es que no tiene nada que ver. 3.000, 4.000, 120.000, no hay comparación. Entonces, otra cosa es que a la gente le parezca justo o injusto, es otro debate, ¿vale? Pero aquí a efectos de recaudación no es algo muy, muy importante en términos de recaudación de todas las administraciones públicas. Pero claro, ¿qué sucede? ¿Es caro o no? En parentescos cercanos, de hecho, la mayor parte de esta recaudación se produce en Cataluña. Una gran parte, ¿por qué? Porque sigue siendo muy caro heredar. En Asturias ahora mismo también sigue siendo caro. Pero claro, la mayor parte de comunidades autónomas no es muy caro de padres a hijos. Ahora bien, como te salgas de ahí, como heredes de un hermano, de un primo, de tal, el impacto ya es importante, ¿eh? Por tanto, ¿es caro heredar? En parentescos cercanos te diría que ahora mismo no mucho, pero en parentescos un poquito más alejados, laterales. Parentescos cercanos es de padres a hijos. Sí, padres, hijos, ascendientes, descendientes, sí, básicamente. Porque con nietos, a medida que el grado de consanguinidad va... Laterales, hermanos, sobrinos, tal, ahí el leñazo es importante. Entonces, hay diferencia entre comunidades autónomas. Hay gente que... O sea, ¿se puede cambiar de comunidad autónoma porque se tributaría donde ha residido los últimos 5? Justo. Tú lo que haces es que en los últimos 5 años de la vida de una persona haces una foto y piensas, ¿dónde ha pasado más años? ¿En qué comunidad autónoma? Pues mira, 3 en Andalucía, 2 en Cataluña. Bueno, pues de los últimos 5 ha pasado 3 en Andalucía. Pues se tributa esta herencia en Andalucía. Eso puede hacer que sea muy tentador hacer desplazamientos de domicilio, de ir a un sitio a otro, ¿no? Entonces, es técnicamente posible siempre y cuando no haya una simulación fiscal. Tú no puedes coger y decir, bueno, pues vivo en una residencia de una comunidad autónoma con un impuesto de sucesiones muy caro y me voy a residir a otra. Pero realmente no, solamente me he empadronado, vivo realmente en la más cara. Eso no se puede hacer, pues una simulación fiscal, ¿no? Pero moverte de domicilio por temas fiscales no es nada ilegal siempre y cuando sea real, ¿vale? Y la pregunta que te hacía antes, no tengo dinero para heredar, ¿qué opciones tengo? Tengo 4 o 5 bienes que heredar y poca liquidez, no tengo dinero para... O sea, voy a heredar poca liquidez, no tengo dinero yo y voy a heredar unos cuantos inmuebles, pero no tengo dinero para asumir los costes que van a estar ahí. Claro. Bueno, y tienes varias alternativas. La primera es utilizar los cauces más habituales, que son lo de pedir aplazamiento a la administración,
un fraccionamiento de los impuestos para que lo puedas pagar. Incluso puede llegar al caso de utilizar los inmuebles como aval para pedir hipotecas a favor de la administración y poco avalar con esos bienes el pago de los impuestos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Pues puedes buscar a un externo para que te lo financie, es una de las alternativas a lo mejor para la inversión en las herencias, o puedes coger a lo mejor y plantearte hacer las operaciones parcialmente, en el sentido de que, bueno, pues este inmueble lo voy a vender, obtengo liquidez y con esto hago el resto de la herencia. O sea, hay algunas soluciones que se pueden hacer. Para mí la última sería renunciar a la herencia, que es lo que la gente suele hacer habitualmente. Renunciar sin estudiarlo a fondo Eso es. de las alternativas que se A pueden. mí me llegó al despacho unos clientes, no sé si te lo he compartido y tal, que de hecho la cita no era ni siquiera conmigo, era con un compañero mío. Me dicen, tú eres de BGM, tal. Mira, tengo una herencia que te va a encantar. Cuando la miré así, había hipotecas inversas, embargos. Me he ido a 2 abogados y me han dicho que renuncie a la herencia. Bueno, pues le dije, yo no renunciaría. Después de un año y pico de trabajo, el cliente terminó con un neto de 200.000 euros. De manera intuitiva uno dice, hostia, qué jardín, renuncio. No, vamos a ver, a lo mejor hay que renunciar, pero primero vamos a investigar un poco. Es complicado. Pero sobre todo a la gente cuando hay incertidumbre muchas veces le da tiro un paso atrás. A mí, nosotros utilizamos mucho lo de cuando son herencias más pequeñitas, pero aún así no tienen liquidez, que necesitan 5 o 6 mil euros o lo que sea, hacer una venta de un inmueble y con las arras pues financiar esa parte y tiene cero coste y de alguna manera el comprador pues se tiene que esperar un poquito de tiempo a aceptar esa herencia, escribirla y demás. Y bueno, es una manera que la solemos... Tienes al final inmuebles aquí que tiene un valor económico. Trabajarla bastante. ¿Es habitual que la gente se esté cambiando ahora de residencia? ¿Lo están haciendo o es algo muy eventual? Pues para mí es una cosa de momento, al menos por mi experiencia, muy eventual. O sea, es decir que, insisto, como la mayor parte de las herencias están muy bonificadas fiscalmente, ahora tampoco resulta tan atractivo. Es verdad que en algunas, como Cataluña, Asturias y tal, es bastante caro heredar en comparación con el resto. Pero bueno, tampoco podríamos decir que está el ave lleno de viajecitos viajando de Barcelona a Madrid. Pero bueno, que dentro de la planificación fiscal, de hecho, mira, hay un caso muy paradigmático, que es el de la duquesa de Alba, que había debate sobre la fiscalidad, porque en aquel entonces no había reducciones fiscales en Andalucía, y ella residía fiscalmente en Madrid. Entonces, dicen que residía en Madrid, pero la Junta decía que iba a misa todos los días no sé dónde, entonces había un debate sobre si tenía que tributar en Madrid, bonificar el 99%, o en Andalucía, que en aquel entonces no estaba bonificado, y el patrimonio de la duquesa de Alba no era pequeño. Entonces, había un debate ahí. Hubieran llevado en camión los títulos de propiedad, ¿no? Te puedes imaginar. Finalmente se quedó todo en Madrid, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí que fiscalmente es muy interesante plantearte la comunidad autónoma, tanto en la sucesión como en las donaciones, donde la fiscalidad cambia completamente y no tiene nada que ver la fiscalidad de la donación con la de la herencia. La donación se produce donde está el bien, ¿no? Correcto. Por tanto, en una herencia, toda mi herencia tributa en sede donde está el causante residiendo, que decíamos antes, pero si quiero hacer donaciones de distintos inmuebles, tengo que ver el impuesto de donaciones y la fiscalidad de cada lugar donde tengo un inmueble. ¿Qué es más económico? Heredar dinero, empresas, inmuebles, cripto. Te voy a preguntar, oye, ¿se heredan las criptomonedas? Sí, se heredan, claro, como cualquier activo, ¿eh? Es un activo más y se heredan. No es que hayamos hecho muchas herencias de criptos, imagínate, porque es algo relativamente reciente, sí, ¿no? Pero que en breve llegarán. Bueno, pero seguramente, ¿qué porcentaje tan pequeño de los inversores de criptomonedas habrán pensado en cómo se van a gestionar el legado de las criptomonedas? Porque creo que, aunque no es todo el mundo, pero suele ser un perfil más o menos joven y tal, y todavía no tiene este tipo de preocupaciones, pero ya irán llegando. Bueno, ¿cuál es lo más económico de heredar? Bueno, si pensamos dinero, inmuebles y empresas, creo que hemos dicho, ¿no? Sí. Vale, pues tú imagínate, para hacer una comparación, 1 millón de euros en dinero, 1 millón de euros en inmueble y 1 millón de euros en una empresa, ¿vale? Por ejemplo. Claro, lo primero que yo te preguntaría es, ¿esa empresa tiene actividad económica o no? Porque luego podemos entrar en esa parte si quieres. Si esa empresa tiene actividad económica, puedo aplicarme reducciones fiscales del 95%. Por tanto, me parecería muy interesante heredar empresas. Después, entre un inmueble que vale 1 millón de euros o una cuenta corriente o un fondo de inversión con 1 millón de euros, es fiscalmente más económico el dinero antes que los inmuebles, porque los inmuebles van a pagar plusvalía municipal. Por tanto, si un inmueble vale 1 millón de euros y tengo 1 millón de euros en la cuenta o un fondo de inversión, es más interesante el dinero, simplemente porque no paga plusvalía municipal. Otra cosa es que ese inmueble sea la vivienda habitual del causante, tenga reducciones fiscales. En ese caso es más interesante el inmueble, ¿vale? Pero por poner ese orden un poco así simplificado sería, lo más barato serían las empresas si tienen actividad económica, después el dinero o fondos de inversión y lo último los inmuebles. Con este matiz que digo de que no sea la vivienda habitual, etc. Pero luego más variables, una parte fiscal es una variable y la parte de
A lo mejor este inmueble está alquilado, tiene unas rentas, todo tiene sus matices, ¿no? Me había puesto... ¿Qué nos puedes decir sobre sucesiones y donaciones de cripto? A día de hoy muy poco hay de esto, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que tenemos un código civil que se hizo en el siglo XIX. Entonces, se han hecho muchas modificaciones, evidentemente, ¿no? Ya no se parece casi nada a aquel. Pero evidentemente no está todavía adaptado, nuestra legislación actual no está muy adaptada a algo novedoso como es el tema de las criptomonedas, ¿no? Bueno, novedoso que ya había unos cuantos años, pero bueno, que la legislación sabes que va muy por detrás. Entonces, en el tema de las herencias no genera ninguna dificultad técnica, porque tú lo que tienes que hacer es hacer el contravalor en euros a fecha de fallecimiento. Oye, ¿cuánto valen estas criptomonedas a fecha de fallecimiento? Tanto, pues es lo que valoras las criptomonedas, ¿no? El problema no está tanto en la herencia, en la valoración ni los impuestos, porque al final da igual que si, como si tengo oro, ¿vale? Pues, ¿cuál es el equivalente en oro? ¿Cuánto vale hoy en euros a la fecha de fallecimiento? Y pongo eso de cara al cálculo de los impuestos. El problema está luego en la transmisión real de eso. ¿Cómo a ese heredero le transfiero? Porque las claves privadas, ¿dónde las dejo las claves privadas? ¿Las doy al notario en un testamento? No es muy recomendable. ¿Las guardo y se lo digo a no sé quién? Ahí es donde tenemos un poco la complejidad. Un reto. Criptomoneda es un reto, es algo totalmente nuevo y veremos que... Es un reto jurídico y también sobre todo porque yo pienso en la mentalidad que tiene alguien joven, alguien que invierte en el mundo cripto si quieres, es alguien con una mentalidad descentralizada. Por tanto, ¿cómo acomodas un sistema jurídico y legal con una mentalidad descentralizada? Así que creo que las soluciones deberían ir más por el mundo descentralizado. Sistemas multifirma, alguna solución más descentralizada que más tanto en código civil, digamos. Pues cogiendo el hilo de la descentralización, ¿cómo afecta heredar de otros países? Pues todo Tanto para recibir inmuebles como para alguien que ha dejado de vivir. O sea, yo, por ejemplo, he invertido a través de nuestra empresa en Bali. He invertido en dos tipos de producto. He invertido uno que es un producto dentro de una sociedad y el otro directamente Vale. he comprado el inmueble. Entonces, el segundo creo que es más controlable para mi mujer si tuviera que heredar de mí, porque al final heredaría una PMA, una sociedad en Indonesia que está dentro de una sociedad española, con lo cual hereda la sociedad española y hereda todo, Claro, sí. toda la cola. Pero tengo un inmueble que es mío, a nombre de Jaime Gil. Entonces, ¿cómo de complejo, o sea, no por la parte operativa, a nivel fiscal, Vale. se sumaría a mi base? Ya está. Claro, la cuestión está en que cuando una persona, caso más habitual, una persona como tú en este caso, que reside en España, tiene aquí a la familia e invierte en cualquier parte del planeta. Tus herederos al hacer tu herencia tienen que incorporar dentro del patrimonio hereditario todos los bienes que tengas mundiales. O sea, si tienes una casa en Indonesia, hay que incorporarla. Una mercantil en Luxemburgo, hay que incorporarla. Y hacer la valoración a fecha de fallecimiento, que a veces tenemos un poco la dificultad esa, ¿no? Pero bueno, que realmente no genera bastante dificultad. Otra cuestión es que podías plantear es la de, vale, pues otra cuestión que te puedes plantear es la de, vale, ¿cómo afecta el lugar de residencia si yo me cambio de domicilio, si puede tener algún impacto o no? Y ahí sí que podemos tener impactos diferentes, ¿vale? Y hace poco, hace unas semanas, hice un testamento con una legislación alemana, ¿vale? ¿Por qué? Una persona, unos españoles que residen en Alemania. Claro, cuando tú resides en otro país, se aplica la legislación sucesoria del lugar de residencia del fallecido. Por tanto, si resides en Alemania, aunque seas español, puedes aplicarte, digamos, la legislación alemana. ¿Puedes aplicarte o debes aplicarte? Pregunto, ¿eh? Debes aplicártelo salvo que optes por la legislación de tu nacionalidad, que se llama Professio Juris. Tú imagínate, español que reside en Alemania. Lo que dice el Reglamento Europeo Sucesorio es que tienes que tributar toda tu herencia, se rige por la legislación alemana, lugar de residencia del fallecido. Salvo que opte por la ley de su nacionalidad. Ejemplo clásico. Unos británicos vienen aquí a residir a la costa levantina, por ejemplo. Claro, a ellos les interesa una legislación mucho más abierta que la nuestra, donde no hay derechos, prácticamente no hay legítimas, etcétera, porque pueden hacer lo que quieran con su herencia. No hace falta que le deje a los hijos 2/3 partes de los bienes. Por tanto, ellos pueden, aunque residan aquí y se aplique esa idea de aplico la legislación de mi residencia, opto por la ley de mi nacionalidad. Y como yo soy británico, se aplica el derecho anglosajón y por tanto tengo libertad para testar. Así que, si yo aplicase la ley de mi residencia siendo británico, aplicaría el Código Civil y estoy obligado a dejar una gran parte de mis bienes a mis hijos. Pero como soy de nacionalidad británica, prefiero optar por la ley de mi nacionalidad. Eso nosotros también lo podemos hacer cuando tenemos otras residencias en otros territorios. Ahí sí que tiene mucho impacto. Pero en la parte fiscal, tú heredas de todos los bienes que tuviera el causante en cualquier lado. Última pregunta del bloque. ¿Qué tipos de oportunidades de inversión nos podemos encontrar relacionados con el mundo de herencias y todo lo que estamos comentando? Vale, están las clásicas, ¿no? Que es, por ejemplo, la compraventa de nuda propiedades.
que es algo O sea, bastante... yo me he puesto en primer Vale. lugar herederos que pueden necesitar liquidez y Sí, lo que decíamos antes, comprar herencias incluso. Sí, sí. gente que necesita liquidez y de manera rápida, pues le podemos facilitar liquidez. Muy bien, Has dicho compra de nudas propiedades. eso es. ¿Qué más? Por indivisos, por ejemplo, también es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un por indiviso, hay una persona, como poníamos antes como ejemplo, que no quiere vender y los otros sí, ¿vale? Pues entro yo como inversor, te hago una quita con respecto a precio de mercado y entro como inversor. Y muchas veces yo he visto que se desatascan las cosas. Porque a veces esos conflictos son personales, no son Sí, sí, sí. económicos. Es Yo he que- comprado por indivisos Claro, a diferentes personas y, luego he acabado comprándolos todos yo. Correcto, y luego se desatasca muchas veces, ¿no? Y porque además ven que hay un profesional detrás que le vas a sacar la vía judicial y a veces bueno, llegas a un acuerdo, ¿no? Y otra vía, por ser un poquito así más original, es... ¿Cuál más se te ocurren? Claro, Yo tenía esas tres, las tenía. Vale. Pues alguno por aportarte algo más original es, por ejemplo, una parte que puede ser interesante es la localización de herencias. Localización de herencias. Eso es. Imagínate, puedes coger y decir, o de herederos también. Es dos ideas, ¿vale? Una un poco más estrambótica, pero bueno, la idea de, si tú le comunicas a la administración que te has encontrado una herencia, se lo comunicas y tienes derecho. Pues imagínate, pues tengo un vecino que se ha muerto y que no tiene herederos, ¿vale? Pues si le comunicas a la administración que hay una herencia y no tiene herederos, la administración, si hace líquido, cuando haga líquido esa herencia, tienes derecho a un 10%, ¿vale? Del dinero que obtenga la administración. Es una cosa muy poco conocida. Un porcentaje por comunicar a la administración que tienes una herencia, ¿no? Pero otra alternativa sería localizar... ¿El 90 es para la administración? Sí, claro. Joder. Pero todos de todos. y la otra alternativa sería la de buscar herederos. Es decir, tengo bienes y mucha gente no sabe que a lo mejor hay un primo suyo que ha fallecido que tiene algún derecho a la herencia. Yo he visto procedimientos así, en los que de pronto te ves en un procedimiento con un primo tuyo con el que no te ves desde que eras pequeño. Y resulta que habéis heredado los dos de alguna persona común. Entonces, puede también ser interesante plantearse como negocio, decir, bueno, voy a buscar herederos para los pisos. Oye, mira, que ha fallecido tu primo con el que hace muchos años que no te ves, o ha fallecido no sé qué familiar del que acaba un tío tuyo, por ejemplo, ¿no? Del que acabas heredando. También puede ser interesante meterte como oportunidad para buscar gente. Muy bien. O aportarte cosas originales. Sí, sí. Vale. El último bloque es con preguntas creo que más densas y más complicadas, vale. Pero no quería dejar la oportunidad de tenerte en la mesa y fusilarte. Lo que te puedo aportar, encantado. Nada, todo seguro. ¿Cómo se hereda una empresa? Una empresa, a diferencia de lo que pasa con esta mesa, pues no se hereda así como tal. Lo que hereda son participaciones sociales. Cuando tú montas una empresa, constituyes ante notario una mercantil, normalmente suelen ser sociedades limitadas o anónimas, pero pasa con cualquier otro tipo de sociedad. Pero básicamente lo que tú heredas son las participaciones sociales que tuviera el causante en las distintas mercantiles. Y por tanto, esas participaciones sociales, pues... ¿Cómo se valoran? ¿Cuál es el valor de las participaciones que vas a heredar? Hay que valorarlo conforme a las normas del impuesto de patrimonio. Por tanto, hay que ver el valor teórico, el valor nominal o el mayor de el beneficio capitalizado de los 3 años al 20%. Hay una serie de criterios que son estos de impuesto de patrimonio, que es valor nominal, valor teórico de las participaciones o el beneficio de los 3 años capitalizado al 20%, la media de los beneficios al 20%. Lo valoras y el mayor de los 3 es el que tienes que poner en el impuesto de sucesiones. Es complicado heredar empresas, sobre todo cuando hay varias familias que dependen de la misma empresa o sobre todo incluso cuando son familia, pueden ser familia o no ser familia, pero hay dos socios que... Sí, puede ser. ¿Esto es más recomendable regularlo en el testamento o a nivel de pacto de socios entre empresarios? Para mí en los dos sitios. Lo ideal, lo correcto y lo que hace a mi parte... ¿Y qué cosas consigues? No sé si tienes algún consejo ahí bajo la manga. Sí, hay cosas interesantes. Yo creo que se pueden hacer mediante protocolo familiar, cuando es una empresa familiar, donde establezcamos básicamente las reglas que nos vamos a regir en el caso de fallecimiento, o un acuerdo de socios, un pacto de socios, siempre ante notario, lógicamente, esos acuerdos, de mira, pues no queremos que entre familia que no sea de este grupo, imagínate, no queremos que entren hermanos aquí, o bueno, los límites que pueda poner cada uno. Y luego complementarlo con el testamento. Para mí tiene muchísimo sentido establecerlo en pacto de socios al montar una sociedad, y para mí tiene también mucho sentido... Yo tengo varios pactos de socios y nunca he hablado de estas cosas. No, pues claro, es importante. Y a raíz de que has venido tú, digo, ostras, esto yo no lo he regulado con mis socios. Claro, porque a lo mejor tú tienes una relación magnífica con tu socio, pero que luego a lo mejor entran unos herederos que van a ser partícipes de tu empresa. ¿Vale? Entonces a lo mejor dice, yo no conozco de nada. Sí, o
el cónyuge de un socio mío quiera participar de la gestión el día de mañana, mira, yo era el socio Claro, de este señor, pero tú y yo no. De hecho, puede ser bastante interesante acordar dentro de la empresa quizá ahorrar un dinero o establecer incluso algún seguro para el caso de fallecimiento por si fallece uno de los socios, que el otro pueda comprar las participaciones a los herederos, por ejemplo. Imagínate. Tenía una de seguros, pero eso no lo había contemplado. Pero también imagínate, yo somos dos socios, yo quiero comprar las participaciones a tu familia si tú falleces y tú también, ¿vale? Pues vamos a pagar con la empresa algún tipo de seguro o lo que sea para que si alguno de los fallece, el otro pueda comprar las participaciones. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Sí, podría ser un buen pacto. La cantidad que vamos a recibir vamos a tener que tributar según el caudal hereditario y según el patrimonio existente. Preexistente. Preexistente. Sí, eso es. ¿Puede ser tener el patrimonio dentro de sociedades una manera de poder regular ahí Bajarlo. y bajar esa carga? Vale, definición previa. ¿Qué es patrimonio existente? Preexistente. Pues alguien que nos está viendo no sabe lo que es. Cuando una persona va a recibir una herencia, a la hora de calcular cuánto vas a pagar tú por esa herencia, hay que mirar qué patrimonio tienes tú previo a la herencia. De manera que tú imagínate, Jaime, que tú y yo vamos a recibir los dos de nuestro padre común, vamos a recibir 1 millón de euros cada uno. En principio uno pensaría, bueno, vuestro padre, 1 millón de euros cada uno, pagaría lo mismo en el impuesto. La respuesta es que no, porque tú a lo mejor tienes un patrimonio mucho mayor que el mío y vas a pagar mucho más que yo. Así que el impuesto de sucesiones se supone que castiga la acumulación de patrimonio. Como tú tienes más patrimonio que yo, pagarás más impuestos que yo, aunque heredemos exactamente lo mismo. La pregunta que tú me haces es la de, vale, yo si ese patrimonio previo que tengo superior al tuyo, lo tengo en forma de mercantiles y que a lo mejor están incluso exentas del impuesto de patrimonio por ser empresas con actividad económica y tal. ¿Eso haría rebajar tu patrimonio preexistente porque tu patrimonio no lo tienes en cuentas bancarias ni en pisos, sino en mercantiles con actividad económica? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el impuesto de sucesiones no recoge para el tema del cálculo del patrimonio preexistente las exenciones fiscales que sí tiene patrimonio. Por tanto, es como, por así decirlo, es un poco más complejo. Es como si fuese el patrimonio que tienes sin aplicar las exenciones y las ventajas fiscales que tiene patrimonio. Por tanto, no ganarías nada, digamos, haciéndolo de esa manera. ¿Qué es más caro, heredar pisos o una sociedad con pisos? Matices, bueno, en principio es más económico siempre heredar una sociedad con pisos por una cuestión de momento evidente, y es que si yo heredo una sociedad, recibo participaciones sociales, no 20 pisos. Entonces evito ir a 20 registros de la propiedad, ya me estoy ahorrando dinero solamente por esa vía. La pregunta adicional que nos podríamos hacer es, vale, oye, ¿y si tiene actividad económica? Y todo el trabajo de tener que cambiar. Claro, imagínate. Claro, el trabajazo IBIs, suministros, contratos de alquiler. Claro, por eso para mí la sociedad patrimonial tiene mucho sentido como forma de organizar tu patrimonio. Oye, tengo una mercantil, meto aquí los pisos y organizo el patrimonio. ¿Tiene alguna ventaja fiscal una patrimonial en sí misma? Ninguna ventaja fiscal. Heredo una mercantil, las escrituras pongo, recibo las participaciones sociales de la sociedad que tenía mi padre, mi madre, quien sea, lo valoro y lo recibo. Punto. Ya está, terminado. No tengo que ir a registros de la propiedad porque no se cambia la titularidad jurídica porque la sociedad sigue siendo propietaria de los inmuebles. Pero estás heredando a valoración de inmuebles. Correcto. Salvo que tengas una actividad económica que valorarías a EBITDA o a lo que tocara. Sí, el criterio que hemos dicho antes de valoración, ¿vale? Hay que valorar la sociedad, como hemos comentado antes. Si hay que tirar de balances y tal. Otra cosa es que digamos, bueno, vale, ahorro algo teniéndolo a través de una sociedad porque está organizado y lo que hemos comentado. Lo interesante sería dotar a esa empresa de actividad económica. Es donde tengo muchas más ventajas. ¿Qué es mejor, patrimonial o sociedad con actividad económica? Sin lugar a duda hemos dicho que la patrimonial sirve para organizar el patrimonio pero sin ventajas fiscales. Si a eso le he dotado de actividad económica, evidentemente la actividad económica, si cumple el resto de requisitos, me permite heredar una empresa prácticamente gratis. ¿Tiene alguna ventaja que heredes una actividad económica directamente o una holding y que debajo tengas una con actividad económica y heredar la holding que lo contempla? ¿Sería lo mismo o cambia? El concepto de empresa familiar se puede aplicar a un señor que tenga un restaurante, como autónomo, quiero decir, a una sociedad limitada que tenga actividad económica o a una estructura holding con 14 empresas debajo. ¿Qué sucederá? Que evidentemente aquel que tenga una estructura holding es propietario de una única empresa, que es la matriz. El resto es propiedad de esa holding, ¿no? de esa matriz. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer luego? Pues rascar un poco y ver si esa matriz, esa sociedad holding, tiene dentro a empresas con actividades económicas o, por ejemplo, un 20% de su patrimonio lo tiene en una sociedad sin actividad económica. En ese caso, a la hora de calcular esa reducción fiscal de la holding,
tú dirías, bueno, pues oye, es que el 100% no es actividad económica, es que un 20% del patrimonio de la holding es con actividad no económica, sin actividad económica. En ese caso hay que hacer un recálculo. ¿Se mete tanto Hacienda ahí? Debería meterse, lógicamente. Si nosotros cuando lo hacemos, nos metemos ¿Se hasta... mete tanto al margen de que debiera hacerlo? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no, simplemente cuando tenemos bonificaciones Perdona que te fiscales... pregunte, no, pero sí, te cuento la experiencia. Cuando entramos en parentescos muy cercanos, de padres, hijos y tal, muchas veces no entra tanto porque hay reducciones tan importantes que lo que van a rascar es poco. Ahora bien, tú hazlo con empresas de familiares un poco más lejanos, heredar empresas con familiares lejanos, ahí sí que entran bastante. Ya, Porque está la recaudación. ¿Y a nivel de sociedades fuera de España? ¿Qué pasa? Que Rascan mucho ahí, es complicado para ellos de verlo. Es mucho más complicado, lógicamente, porque al final no tienes información en los registros públicos. De hecho, se puede opacar mucha información precisamente montando sociedades fuera. ¿Pero tiene algún tipo de ventaja fiscal entre heredar inmuebles fuera de España frente a heredar...? Pues un ahorro que tienes es la plusvalía municipal, por ejemplo. Si no hay plusvalía municipal en el extranjero, aquí no vas a pagar plusvalía municipal. En cuanto al impuesto de sucesiones, como tienes que hacer la valoración a precio del mercado, daría exactamente igual heredar un piso aquí que uno que esté en Singapur, si hablamos simplemente de eso. Otra pregunta que podríamos hacernos es la tributación o no de ese piso que tengo en Singapur, si es que tiene alguna obligación de pagar impuestos allí. Y tendríamos que mirar si hay convenios de doble imposición en España, Singapur, para ver la fiscalidad, para que no tengamos doble tributación, ¿no? A nivel... estoy heredando un inmueble suelto, que es un apartamento turístico con una actividad económica brutal. Factura apartamentos turísticos que no están dentro de una sociedad que tiene una persona que lo gestiona, facturan 40, 50 mil euros al año en Madrid, así de apartamentos turísticos. ¿Se seguiría considerando, a pesar de facturar 50.000 euros al año, que es un inmueble o es una actividad económica? Pero para que se considere una actividad de arrendamiento, ¿no? Vale, en este caso, ¿cuándo se considera actividad de arrendamiento? En este caso hablamos de pisos turísticos, ¿no? Vale, si estamos prestando un servicio de hospedaje, alguna cosa de esta, sí que podemos calificarlo de actividad económica. Si no se considera actividad económica porque no presto servicios de hospedaje, etcétera, de gente, pues una recepción que tengo, una alarma, no sé, con seguridad, lo que sea, ¿no? Si no estoy prestando ese servicio que tenía la calificación... Servicios hoteleros. Exactamente, servicios hoteleros. Si no tiene esa calificación de actividad económica, ya sí que iríamos por la parte de arrendamiento del capital inmobiliario si es persona física. Y aparte ya tenemos dos opciones, que se considere arrendamiento de vivienda y por tanto sujeto a reducciones fiscales, o arrendamiento de uso distinto de vivienda sin bonificaciones fiscales, sin reducciones fiscales. Estaremos en este segundo supuesto, porque si es una vivienda de uso turístico, la gente no la utiliza para vivir, son, entiendo que usos temporales. Por tanto, estaríamos en la calificación de que si no tiene servicios hoteleros que decíamos antes, tenía la calificación de arrendamiento como local, por así decirlo. Por tanto, sin reducciones de 50, 60 o lo que sea. No sé si es una tontería lo que te voy a preguntar. Seguro que no. Sobre seguros de vida de empresas. Vale. ¿Tiene sentido que una empresa, mi empresa, tenga un seguro de vida en el cual yo soy el asegurado y tener como beneficiario a mis herederos, o tener como beneficiario las entidades financieras a las cuales les debo préstamos a nivel de caudal hereditario? ¿Qué tiene más sentido? Primero, tiene mucho sentido establecer seguros de vida para protegerme frente a fallecimiento y que reciban mis herederos el dinero o tal. A mí me gusta más que el dinero lo tengan mis herederos y que hagan lo que quieran con el dinero, no directamente con la entidad asegurada. Eso te da la capacidad de elegir, y yo, Correcto, como te he contado antes, correcto. me he dedicado a esta parte, Sí. en una etapa de mi vida. Pero la pregunta es si fiscalmente tiene algún perjuicio. O sea, yo siempre he pensado que es mejor que lo reciba la persona directamente para luego tú poder decidir qué hacer con el dinero a nivel de... Pero como está dentro... O sea, como está dentro de una empresa, el seguro lo paga una empresa. Si el dinero lo recibe la empresa y cancela el préstamo, el patrimonio neto que recibe será en una actividad que no tiene... O sea, yo tengo una sociedad patrimonial que no tiene actividad económica. Entonces, ¿vale la pena que los seguros de vida que tengo de ahí se dediquen a cancelar las hipotecas, o que lo hereden mis hijos? Ya. O sea, sería... Claro, en la sociedad es un gasto deducible en el impuesto de sociedades. Si fallece y el beneficiario es la sociedad, entiendo, ¿no? O el beneficiario es la mercantil. O la sociedad o los bancos.
Vale. Si es O, una sociedad, o puede ser el heredero que yo designe fuera, también el beneficiario del seguro de vida. si el beneficiario es la sociedad, tributará a la sociedad el impuesto de sociedades. Si el heredero es, que será más caro, el heredero, generalmente, el heredero es tu hijo en este caso y luego él puede cancelar las deudas de la sociedad. Claro, se podría, pero... ¿Que vale la pena que hereden patrimonio con deudas o que hereden patrimonio con deudas y el dinero en su cuenta o patrimonio sin deudas pero no recibas tú ese dinero? Bueno, para mí sería irrelevante, ¿eh? No le veo tampoco una gran diferencia. La única clave está en que si quien recibe, si es beneficiario, tu empresa tributa el impuesto de sociedades, si el beneficiario eres tú, como persona física son los hijos, tiene alguna reducción fiscal en el impuesto de... O sea, será más económico para los herederos hacer eso. Pero bueno, tampoco... David, a mí es un poco enrevesada, no sé si es un poco una tontería, pero me apetece hacértela que seguro que tú me das un poco de luz. A nivel de seguros de vida, que es algo que yo me he dedicado a ello, si yo tuviera una empresa en la que he comprado pisos, esos pisos tienen hipotecas y yo con la empresa prefiero tener un seguro de vida para, en el caso de que me pase algo, pues que mis Cancelarlo. herederos o cancelar esas hipotecas o que reciban el dinero y puedan cancelar si ellos deciden. ¿Tiene algún tipo de ventaja entre recibir pisos con cargas y dinero para cancelarla o recibir los pisos ya libre de carga a nivel fiscal? Bueno, tú piensas que has dicho que tienes una sociedad con pisos y con hipotecas. Por tanto, tus hijos heredan las participaciones sociales, suponiendo que las hipotecas están en medida mercantil. Por tanto, habría que mirar la evaluación de la sociedad para eso, ¿no? Pero la pregunta es muy buena, es la de, vale, ¿qué pasa si heredo pisos e hipotecas? Bueno, como las hipotecas en principio son deudas, son gastos, bueno, son pasivos deducibles, se restaría del neto. Así que mis hijos heredarían el neto de mi patrimonio, piso menos la deuda. Tú lo has dicho a través de sociedades, con lo cual solamente miraríamos la evaluación de la sociedad. Pero claro, entre que mi empresa cobre el seguro de vida en calidad de beneficiaria para cancelar las hipotecas o que lo cobren mis hijos, en principio parece más interesante que lo cobren los hijos porque suele haber reducciones fiscales en casi todas las comunidades autónomas por recibir seguros de vida, por recibir como beneficiarios seguros de vida un patrimonio. Así que esto sería un poco más interesante, no mucho más, pero un poco más interesante. Vale, bueno, por si se me había ocurrido y digo, por si sacábamos algo de la chistera aquí. ¿Recomiendas los albaceas? Hemos tocado algo antes el tema por ahí y me habías dicho que Contador partidor. Contador partidor. Sí. Ya te digo, es una figura muy parecida. El albacea es un cargo importante que básicamente consiste Pero el contador partidor es más para conflicto, para controlar conflicto. Es una persona que va a ejecutar tu testamento. Vale. Entonces, si hay conflicto, interviene. Si no hay conflicto, también. Pues decir, mira, oye, yo quiero que intervenga este profesional que es mi confianza y quiero que la herencia se reparta así o así y que se ocupe esta persona de ejecutarla. Perfecto, es un contador partidor el cargo apropiado para eso. El albacea también es un cargo muy interesante y yo siempre recomiendo meter ese tipo de figuras, ¿vale? Y básicamente el albacea, como te decía antes, es alguien más de confianza, ¿no? Mira, quiero que una persona lleve mis cenizas a no sé dónde y tal, pues eso se lo encarga al albacea, no al contador partidor. ¿Tiene sentido meter a tus hijos, darles participaciones, donarles o venderles participaciones a tus hijos? Puede tener de tus negocios. Puede tener sentido. Otra cosa es que veamos cómo se le dan las desde el punto de vista de reducir la carga fiscal para el futuro, ¿eh? Claro, por ejemplo, si te quieres aplicar la reducción por empresa familiar, hay dos criterios: que tú tengas un 5% o que tú con tu familia, cónyuge, descendientes y tal, suméis un 20% al menos de la mercantil. Bueno, pues si has metido a tus hijos ahí, en ese caso sí que puede tener sentido que participen de tus sociedades para que en conjunto tu familia y tú tengáis al menos un 20% de las sociedades. Metes a tu hijo como director o como gerente de la empresa, que lleva la administración de la empresa. Puede tener sentido, sí. Yo sé, una pregunta muy típica de real estate es: ¿a partir de cuántos pisos me monto una sociedad? Un clásico. Esto es un clásico de pregunta. Pues bueno, bajo ese punto de vista, y yo siempre digo, pues mira, con 1 o 2 no, tal, a partir de que tengas 7 o 8 pisos, por simplificar, pero con muchos matices. Te pregunto, si tendríamos que tener algo en cuenta, porque yo no lo había tenido en cuenta hasta ahora, si tiene algún incentivo o algún desincentivo a nivel de legado el tener tus inmuebles dentro de una sociedad. A mí me parece que es, y por eso también me gustaba, lo tengo más controlado porque mis hijos heredarán mis 4 pisillos y no tendrán que preocuparse de actualizar contratos de alquiler y hacer pues todo el traspaso que haya que hacer, porque ya estará todo hecho, heredarán participaciones y ya está.
¿Me he dejado algo? ¿Algún pro o contra que deba conocer aquí? Mi criterio con respecto a eso es, coincido contigo, para 3-4 pisos yo no monto una sociedad. ¿Por qué? Porque al final hay que pensar que una sociedad, una mercantil, hay que llevar contabilidad conforme al Código de Comercio, hay que tener pues un control de la mercantil, depositar libros, cuentas anuales, etcétera, el resto de tu vida, hasta que la cierres. Entonces, o que la vendas. Entonces yo para 3 o 4 pisos no me meto en el jardín de llevar contabilidad toda la vida, ¿no? Para más inmuebles, ya sabes que a partir de 8 inmuebles hay un régimen especial de arrendamiento de vivienda que baja el tipo de sociedades al 15. A partir de más inmuebles sí que tiene sentido montar una sociedad. Uno, si no es una sociedad con actividad económica, es una mera patrimonial, organiza el patrimonio como bien dices tú, y si tiene actividad económica, para la cual la normativa hoy exige una persona contratada a jornada completa, y esos inmuebles que tengo ahí alquilados, por ejemplo, tiene actividad económica y mis hijos lo reciben con bonificaciones fiscales del 95% o más que decíamos antes. Y a partir de ahí, ¿cómo haría yo un testamento de una persona que tenga empresas? Lógicamente mediante legados. Lego las participaciones sociales de mi mercantil a mi hijo tal que le gustan las empresas, y a mi hija o a mi otro hijo que no le gusta la mercantil, pues en ese caso le dejo otro tipo de bienes o lo que sea. Sé que tiene mucho sentido hacerlo mediante legados a través de mercantiles. Muy bien. Tenía un par de preguntas de la audiencia que me habían pasado. Una te la he adelantado antes, ¿vale? Y esta es una pregunta bastante densa, pero me parece que es preguntón. Entonces está hablando de el padre y el tío que han sido promotores y tienen bienes en común. Y a día de hoy la actividad sigue activa, pero ellos consideran que si faltara cualquiera de los socios, pues para ellos podría ser un problema tanto a nivel legal, fiscal y familiar. Entonces, ¿cómo podemos ordenar esto cuando todo está bien para ordenar y proteger este tipo de estructuras familiares, evitando conflictos entre herederos, bloqueos societarios o una mala transmisión del patrimonio si mañana ocurre algo inesperado? Vale. Mercantil en la que hay dos personas que tienen a su vez sus hijos, ¿no? Creo que 2 hermanos, entiendo que son, ¿no? Vale, perfecto. Es una mercantil que tienen una constructora, creo que era, ¿no? O una promotora o algo así, vale. Primero, idea número 1. Yo lo que tenía es un pacto de socios, pues si acordamos esto que decíamos antes. Hemos hablado de antes. Eso, vale, un pacto de socios, algo así. Idea número 2. Yo tengo claro que esa sociedad que seguramente hacer cualquier transmisión ahora va a ser cara, porque es una sociedad, intuyo, constituida hace muchos años, será cara cualquier transmisión. Muchas veces los padres quieren darle patrimonio a los hijos y fiscalmente está muy bonificado, pero el golpe que te dan en el IRPF es brutal, que hace que no te compense. Es la segunda pregunta. Vale. Pues en ese caso, claro, yo digo, esa mercantil, por ejemplo, ¿yo qué es lo que haría? Uno, hemos dicho pacto de socios, un protocolo para ver cómo articulamos esto y que estén los dos de acuerdo. Idea número 2, yo tengo claro que ese tipo de sociedades hay que dejarlas con actividad económica a los hijos. Bueno, en este caso, yo lo que haría sería plantearme qué requisitos establece la ley hoy en día para que se considere esto empresa familiar. Estos requisitos, 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Los cumplo? No. Vale, pues voy a preparar mi sociedad para que cumpla esos requisitos, para que cuando mis hijos se den esa empresa, la mantengan, porque la obligación para poder aplicarte la reducción de empresa familiar te obliga, según la normativa estatal, 10 años, la mayor parte de las comunidades autónomas son 5. Así que yo sé que mis hijos van a heredar esto prácticamente sin pagar impuestos si lo mantienen durante 5 años. Yo miraría que mi empresa cumpla los requisitos de empresa familiar y que mis hijos luego lo mantuvieran. Si yo sé que de mis 3 hijos solamente uno es el empresario o es la empresaria que es la que quiere recibir esas participaciones sociales, se lo dejo por testamento solamente a esa persona para que mantenga a esa persona en la empresa. Así que hemos dicho protocolo, analizar si puede aplicar empresa familiar o no, porque yo ahora seguramente no creo que compense hacer donaciones, aunque habría que ver el caso concreto, ¿no? Hacer donaciones o algo así suele bastante caro. Sí, lo que dice es que han intentado ver la posibilidad de hacer donaciones, pero que al final tiene una carga fiscal demasiado elevado. Pues claro, ten en cuenta que cuando tú haces una herencia, te ahorras la plusvalía del muerto. No pagas el IRPF del causante por esa transmisión. Entonces tiene mucho sentido en ese caso dejarlo para la herencia, con la planificación que estamos comentando. Así que yo dejaría todo para la herencia, insisto, planificado con testamento y analizar que esa empresa cumpla los requisitos de empresa familiar. Muy bien. Pues nada, gracias David. Hemos hecho un montón de preguntas. Esperemos haber cumplido la promesa que hemos dicho de Masterclass. Yo creo que hay mucho contenido. Sí que me quedo con el punto de que, a pesar de ser más o menos del sector, siempre hay una vuelta de tuerca que darle a tu patrimonio, a tu situación. Creo que este tipo de contenidos son muy importantes y muy necesarios. Creo que es importante el ir de la mano de alguien que te pueda, pues, revisar y eficientar. Y vamos, creo que
tiene que servir para que cada uno de nosotros hagamos una autorreflexión en cuál es la situación que tenemos, aunque tengamos muy poquito patrimonio o nada, o tengamos mucho, pero creo que es importante el que establezcamos las... Creo que si alguien ha visto este podcast se dará cuenta de que hemos tratado ámbitos civiles, fiscales, hipotecarios, registrales. Entonces, por eso decíamos antes, ¿cuál es la capa de diferenciación? La especialización. O sea, tú coges un especialista, como si yo me duele el tobillo, veo un especialista de tobillos, me va a tratar 20 veces mejor que alguien que sea un generalista. Por tanto, yo en este tipo de ámbitos, en otros no sé tanto, pero en este la especialización En general, es la clave. En general. En general. El tema de la especialización es clave. Pues nada, muchas gracias por venir, espero que hayas estado a gusto. Yo he estado aquí como en mi casa, así que mil gracias por la invitación. Muy bien. Y todo tu equipo, que es un equipazo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te vamos a dejar un link de las empresas o de cómo contactar con David para que puedas contratarle o preguntarlo lo que puedas necesitar. Y nada, encantado de haberte tenido en este episodio. Nos vemos en el siguiente Levers. Saludos.